Demos la bienvenida a la gente que nos escucha a este capítulo número 9 del podcast de Radioactivo. El único podcast que hay que escucharlo concentrado por la cantidad de datos que damos. Esta vez vamos a dar el recorrido de la historia de la Mega Drive y para ello hemos traído a 3 especialistas en Mega Drive, Sega y todo lo que rodea este mundo. 3 usuarios que han vivido de primera mano todo lo que hoy vamos a contar. Y bueno, antes de empezar, ¿qué tal si os presentamos? Iñaki Griego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, aquí dispuesto a hablar de la Mega Drive y sus amigos. Muy bien. ¿Cómo recibes tú a la Mega Drive? Pues yo primero, con el 1990, así, 91, un colega mío tenía una NES. Y bueno, pues que el amigo lo tenía y tal, y yo también lo quería. Entonces pillé la NES, luego salté a la Master System y luego al final pues salté a la Mega Drive. Ajá, muy bien. Guillermo Font, bienvenido. Hola, ¿qué tal? La misma pregunta, ¿cómo llegas tú a tener una Mega Drive en tus manos? Pues yo venía de un Spectrum Z80 y un vecino me invitó una noche a su casa y estuvimos jugando a la Mega Drive, yo no la conocía y un día... Pues una Navidad apareció una Mega Drive enchufada en una tele en casa y ese fue el principio. Un año y medio después apareció un Mega CD de la misma manera que había aparecido la Mega Drive. Mis padres me lo regalaron por Navidades y ese fue el principio de lo que yo considero un bonito romance. Un muchacho con suerte que no tiene ni que aprobar ni nada para que la Mega Drive entre por la puerta de casa. Muy bien. David Caldés. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí dispuesto a hablar también un poquito. Pues nada, cuéntanos cómo te metes tú en el maravilloso mundo de la Mega Drive. Pues nada, aquí como el compañero pasé de un Astra CPC 464 y un día apareció mi padre con la consola por casa, con la Mega Drive en este caso, con su pack de Altered Beast y por fin supe lo que era jugar en color, ya era hora. Ajá. Y bueno, a partir de aquí pues disfrutando de ella todavía, incluso. Muy bien. Pues nada, señores, estos son los 3 invitados que nos van a acompañar en este recorrido por la historia de Sega y Mega Drive. Antes de empezar, recordaros que este podcast se consume en varios sabores. Nos podéis ver en directo a través de nuestra página web por streaming, con vídeo incluido, en nuestra página de retroactivos.es/podcast. Incluso hay un chat para que podáis ir aportando comentarios. También los más modernos pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter. Tenemos un hashtag y una cuenta de Twitter que es @retroactivos, en plural, y el hashtag retroactivopodcast, ¿vale? Es almohadilla retroactivo podcast. Si nos escribís cualquier cosa allí lo vamos a poder ver y nos lo traeremos vuestros tweets a la mesa directamente para comentarlos en directo con vosotros. Luego también nos podéis escuchar en iTunes, los que tienen algo mejor que hacer los sábados que estar ahí perdiendo la tarde en casa viendo 4 tíos feos sentados en una mesa y preferís hacerlo mientras corréis por el campo, lo podéis hacer si descargáis el podcast de iTunes. Nos encontráis también escribiendo simplemente retroactivo, ya aparecemos ahí en la lista. Y nada, ahí os invitamos, estáis en directo con nosotros para que podáis aportar lo que queráis. Vamos a lanzar 2 preguntas al aire para que luego recogerlas al final del podcast y ver un poco los resultados. La primera pregunta, con la idea de que la gente pueda participar y darnos su opinión, es que simplemente es muy sencilla. Decidnos qué juego consideráis que era el mejor de la Mega Drive. Luego nos haremos eco aquí de ese top 5, 10 o depende de la gente que haya participado. Pero bueno, si tenéis oportunidad y hay un juego por ahí que os gusta, nos mandáis un tweet o entráis en el chat del podcast y lo comentáis. La segunda pregunta, que ya empezó hace un par de días en el Twitter, es inevitable, hablando de Mega Drive y de Sega, es inevitable hacer referencia, y lo vamos a hacer durante todo el podcast, a la guerra que hubo entre Nintendo y Sega. Así que la pregunta es bien sencilla, ¿Nintendo o Sega? Los que están aquí en la mesa, hace falta preguntaros de qué parte del bando sois. No. Está bastante claro, la verdad. Todos sois de Nintendo, ¿no?
Vale, pues nada, la pregunta ya la lanzamos sin querer hace un par de días y ya vamos con un Nintendo 3 Sega 1. Así que lo siento, chicos. Si podéis ahí avisar a vuestras novias y madres que vayan mandando mensajes para salir victoriosos al final del podcast, pues ya sabéis. Y bueno, ahora ya sí, vamos a empezar con este recorrido. Como es habitual, empezaremos por el principio y empezaremos por cuando todavía ni siquiera Sega sabía que iba a ser Sega. Estamos hablando del año 1965. Resulta que había un señor, un tal David Rosen, que tenía un americano afincado en Japón y que tenía una empresa que se dedicaba a importar máquinas de América a Japón. Este señor las traía y las instalaba por allí, por bases militares, puede ser que las instalase, para que en Japón supiesen un poco la tecnología puntera, que en ese momento no estaba en Japón, sino que estaba en América. Un poco para los bares las cantinas de los soldados que... Bueno, Estados Unidos tenía un destacamento bien grande en Japón. Un poco como ahora en Afganistán o Irak. Pues después de la Segunda Guerra Mundial pues había unas bases enormes y aún hoy día tiene un destacamento más o menos grande, creo. Ajá. Pues sucedía que este señor, así como iba trayendo juegos de los USA a Japón, se daba cuenta que aquellas máquinas electromecánicas por aquel entonces, ni siquiera eran videojuegos, aquellas máquinas cada vez dejaban más que desear y él estaba un poco ya descontento con la calidad de las máquinas que traía. Y se planteó la posibilidad de ser él el que hiciese las máquinas, renovar un poco todo ese mercado que había. Y fue entonces cuando decidió unirse con una empresa que se llama Service Games. Dijeron, ¿qué tal si nos unimos? Y en lugar de traer máquinas tan malas como estamos trayendo últimamente, ¿qué tal si nos unimos y empezamos a hacerlas nosotros? De la unión de las dos empresas, de Service Games, ya podemos imaginar con las siglas de la empresa qué nombre decidieron darle, ¿no? Finalmente se llamó pues Sega Enterprises. Y así fue como esta pareja de americanos desde Japón empezaron a hacer máquinas electromecánicas. Pasamos a 1966, un año después de esta nueva empresa, y lanzaron lo que iba a ser la primera máquina recreativa electromecánica que se llamaba Periscope. No sé si vosotros habéis podido ver un poco cómo funcionaba. Yo he visto una foto y era como un periscopio, ¿no? Que te lo ponías y por ahí mirabas tú y veías algún barco. No sé si alguien de nuestra ciudad ha estado últimamente por la sala del salón recreativo de Portopí Terrazas. Pero no sé si hasta hace poco, al menos hace 15 días había una pequeña máquina que se trataba de manejar la torreta de un tanque y funcionaba con un visor. Uh-huh. Pues la Periscope, por lo que he visto yo en la misma foto, que supongo que debe ser la misma que tú, Juansa, era algo parecido, lo que sin una pantalla. Es decir, todo lo que se veía en el videojuego se veía con el periscopio. Uh-huh. Y era gráfico vectorial. Claro, no había pantallas, era todo mecánico. O sea, eso debía estar por dentro lleno de engranajes y debía ser bastante curioso de ver. Tenemos un vídeo preparado para ahora cuando terminemos esta primera parte. La gente va a poder ver cómo era una de estas máquinas de Sega. El tema es que a raíz de esta primera máquina siguieron haciendo y hasta 3 años después ellos iban haciendo con tanto éxito que llegaron a acumular que despertó el interés de una empresa americana, Gulf and Westerns, tanto que decidió comprar Sega. Y bueno, pues se ve que les pareció buena idea. Sin embargo, esta empresa, Gulf and Western, al comprar Sega, decidió que David Rosen siguiese en la cabeza siendo el presidente de la empresa. Un año después, la Sega decidió empezar a probar qué era esto de los juegos para recreativas. Empezaron un poco ya a adentrarse en el mundo de los videojuegos. Pero ya se dieron cuenta de que no iban a llegar muy lejos si todo lo que hacían se quedaba dentro de Japón. Así que pensaron, ¿qué tal si compramos alguna empresa que haya por América que nos dé pie a lo que hacemos en Japón lo podamos luego lanzar en Estados Unidos? Y fue cuando decidieron comprar la empresa Gremlin. De ahí que los primeros juegos que salían de Sega venían firmados como Gremlin Sega, por la unión que tenían en ese momento. También la compra de Gremlin Sega supone el inicio de lo que luego terminó siendo Sega América, ¿verdad? Iñaki se ríe porque le debe recordar alguna cosa. Sí,
Sí, porque ahí nació, o sea, no sé cómo plantearon ellos mismos, pero al final a lo largo de los años se ha visto que era como una especie de segunda cabeza que tenía sus propios pensamientos de Sega. O sea, de hecho hubo momentos, que ya veremos, que Sega de Japón no se enteraba que lo que hacía Sega of America y viceversa. O sea, la mano izquierda no sabía lo que hacía la derecha y eso, bueno, ya se vio que no funcionó. Muy bien. Pasamos ya al año 1977. Es un salto importante. Hemos pasado del 1970 al 77. Son 7 años que parece una locura de tiempo si fuera hoy. Pero en aquel momento estaba todo tan verde que se podían pasar 7 años perfectamente haciendo sus pinitos en juegos y tal, que no había nada más destacable en aquel momento. En el 77 sí sucede algo que cabe mencionar, y es que Sega lanza lo que iba a ser una de las primeras ya serias placas para videojuegos. Una placa que se llamaba VIC Dual y era la primera en integrar un Z80 como procesador. Curiosamente, estas placas, para la tarjeta de sonido, se hacía a medida para cada juego. Es curioso. Y bueno, de esta tarjeta para hacer juegos de recreativas, pues salieron los primeros juegos, que era Deep Scan o Head On. Esto sí que hay alguna captura ya por internet de estos primeros juegos. En Deep Scan no sé si, ahora mismo no caigo, si es de submarinos. Sí. Y no sé si aparecía en algún juego de Saturn en tiempo de carga que lo podías jugar. O creo que me estoy confundiendo con otro juego que se llama Submarine. Pero bueno, eso ya lo hizo, por ejemplo, Namco también. Ajá. Los juegos de Space de Tekken y estos primeros que sacaban, que en tiempo de carga pues ponían Galaxian puede ser. Sí, alguno que tuviera relación con Namco de naves. Galaxian, Grand Prix, por ejemplo, Ajá. también hubo muchos tiempos de carga. Muy bien, pues nos despedimos ya de este primera parte del podcast, del inicio de Sega, diciendo una cosa que parece que no tiene ninguna relación, pero luego veremos que determinó bastante el futuro de Sega. Y es que David Rosen, ahí en segundo plano, decide comprar una empresa que se llama Esco Boweki, que es una empresa que distribuye juegos de arcade y en cuyo presidente se llama Hayao Nakayama. Al que no le suene este nombre, veréis hasta qué punto fue determinante en el futuro de Sega dentro de 5 minutos. Os dejamos con un vídeo en el que vais a poder ver cómo era una de estas máquinas electromecánicas. En este caso es una máquina de un pistolero que tiene que enfrentarse a otro. This is Sega's Gunfight. It's a 2-player game. Okay, he's going to fire it up. I'm going to be working this guy here. And I get to hide behind bushes and stuff like that. There we go. Okay. Now I'm just trying to shoot at you, right? That's it. Oh, I shot the cat. You got it. Oh, I got you. I just fell. Now how long does it take before he comes back up? A little bit will pop up. Oh, Oh, you got it. That's it. I beat you 3-2. all right. Very cool. Quick game, but Yeah, I love 2-player games. yeah. That was a really cool game. Very cool. Están teniendo éxito con el tema de las máquinas electromecánicas y pasamos ya al año 1981, un año que cabe destacar porque Sega decide entrar a probar, de momento, a ver cómo es el tema este de las consolas, a ver qué tal se le da o qué tal responde el mercado incluso. Entonces, Sega decide introducirse en el mercado con una consola que se llama SG-1000. Una consola que no la saca en serio todavía, simplemente la saca a modo a ver de sondeo, a ver qué tal responde el mercado. Una consola muy limitada, ahora, en aquel entonces, no lo sabemos hasta qué punto es limitado, pero el tema es que tenía 2K de RAM y integraba un procesador NEC que funcionaba a 3,4 MHz. Un poco a lo mejor un caballo de Troya para ver qué tal responde la gente. En el año 1983... tenemos lo que luego se iba a conocer como la crisis de los videojuegos, ¿no? Resulta que Atari y Activision eran dos empresas distintas, separadas, pero que trabajaban bastante conjuntamente a la hora de hacer los videojuegos, porque Activision
por cada juego que sacaba de Atari tenía que, o dependía del visto bueno de Atari, ¿vale? Activision hace un juego, pero ese juego no se puede comercializar si no tenemos el visto bueno de Atari. Pues bien, hay un montón de demandas y jaleo en este sentido y al final se rompe este acuerdo que hay y se libera, por así decir, de manera que cualquier empresa puede hacer un juego para Atari y distribuirlo sin problemas. A raíz de esto se desata como un boom y muchísimas empresas se deciden a hacer juegos. Tantas y de tan baja calidad que al final se llenan las estanterías de las tiendas de juegos, nadie compra nada porque lo que compran es una copia casi calcada del otro o tiene tan mala calidad que al final la gente hasta los devuelve, que eso hace que se despierte una molestia ahí entre los usuarios que dejan de comprar nada, hay un montón de sistemas en la calle, un montón de juegos, todavía no tenemos esas revistas y gente que comenta para dar un poquito guiar al público qué conviene comprar y qué no. Entonces, esto supone una crisis por la cual muchas empresas de videojuegos, sobre todo las más pequeñitas, terminan cerrando directamente. Esto también repercutió al mercado de las recreativas. Hasta tal punto que incluso Sega, que ya era una empresa grande en ese momento, tuvo tantos problemas que la empresa que la había comprado decide también venderla, ¿vale? De repente Sega, en el año 83, está a la venta. Sega, recordemos que estaba dividida en dos partes, teníamos Sega América y Sega Japón. Sega América la compra Bally. Y la división de Sega Japón, atención, porque la división de Sega Japón la termina comprando David Rosen, que recordemos que era el fundador inicial, David Rosen junto con Hayao Nakayama, que era el dueño de aquella empresa que luego él había comprado en segundo plano. Por eso decíamos que luego entraba a ser una parte importante de Sega. Por la cantidad de 38 millones de dólares, David Rosen y Hayao Nakayama se quedan con Sega Japón. Con lo cual, Hayao Nakayama se queda como presidente de Sega y David Rosen se saca un billete de ida a Estados Unidos y monta lo que iba a ser Sega América, ¿vale? Además, llegan a un acuerdo curioso y es que deciden entre ellos dos que cada uno va a poder operar por su lado. Sega Japón va a poder hacer sus cosas y Sega América las suyas. Luego veremos si esto fue una idea buena o una idea mala. En ese momento, seguimos en el año 1983, estamos en esta crisis, pero que aún así es una crisis que ha servido para que Sega se dé cuenta de que aquella consola que lanzó ahí a ver qué tal respondía al mercado, realmente funciona. Entonces, decide sacarla de nuevo, ahora ya en serio, y cambiándole el nombre. Ya no es SG-1000, ahora es Sega Mark I. El mismo día, curiosamente, y esto nos lo contará Iñaki, que va a poner un poco de voz a lo que hacía en segundo plano Nintendo. ¿Qué sucede el mismo día que Sega lanza la Sega Mark I? Pues Nintendo lanza la Famicom, que Ajá. viene... bueno, parece que esto es una costumbre en Japón un poco, que significa Family Computer, Ujú. como Service Games, o de Capcom, que es Capsule Company. Ujú. Pues saca la Famicom, que bueno, luego un año más tarde o así ya lo saca en Estados Unidos como la NES, la consola que nosotros conocemos como la NES, y bueno, básicamente arrasa con su catálogo de juegos y bueno, con su política que tiene Nintendo para superar la crisis con esto del sello y tal. Tiene una política curiosa, ¿verdad? Que luego pone un poco a prueba las posibilidades de Sega. Cuando Nintendo decide que una empresa puede hacer un juego para Nintendo, ¿qué les dice realmente luego también? ¿Qué les hace firmar? Pues Nintendo lo que hace es, o sea, está muy consciente del crash de la crisis del 83. Que cualquiera podía sacar cualquier cosa para cualquier sistema. Ujú. Entonces Nintendo lo que hace es asegurarse muy bien que todo lo que vaya a salir para NES vaya a pasar por sus manos. Entonces cuando una empresa hace un contrato con Nintendo, Nintendo le exige que lo tiene que desarrollar, no me acuerdo exactamente, 4 o 5 juegos como máximo al año. Ujú. Cada juego tiene que ser exclusivo para Nintendo, o si no, tiene que pasar mucho tiempo para poder sacarlo en otro sistema. Ujú. Les obliga a ralentizar el lanzamiento en otras plataformas. Exacto. Entonces, con esto busca, bueno, aparte de tener cautivos a los desarrolladores, que no se sature de basura su sistema. Y al mismo tiempo el resto de plataformas no pueden avanzar a esa misma Exacto. velocidad. Por ejemplo, luego ya veremos que la Master System se quedó con
con un catálogo muy, muy pobre comparado con la NES. Porque la NES tenía cautivo a los desarrolladores y no podían sacar así como así los juegos. Muy bien, pues seguimos en el año 83. Sega se ha dado cuenta de que el tema de las consolas funciona, así que ha sacado la suya. Nintendo acaba de hacer lo mismo por su parte con la Famicom. Y ahora Sega se pregunta otra cosa. Dice, si nos está yendo bien esto de sacar consolas, ¿qué tal se nos daría sacar ordenadores? Veremos que no fue el único intento de Sega por hacer un ordenador, pero este mismo año Sega lanza un ordenador que se llamaría SC3000. David, cuéntanos alguna cosa de este ordenador. Bueno, pues este ordenador está basado en la SG-1000 en un primer momento que se creó. Es un intento, como bien has dicho antes, de entrar en el mercado de los ordenadores, tanto que habían tenido tanto éxito Amstrad, Spectrum y demás, pues lo intentan. Sega pionera donde los haya, siempre sacando novedades. Este ordenador consta de 16 kilobytes de RAM y está basado en un ordenador NEC, ¿vale? Lo que pasa es que tiene corta vida, ya que al salir el MSX, que tuvo un montón de éxito en Japón, pues acaba con la corta vida SC3000. Ajá. Fue un intento fallido, podemos decir. Evidentemente. Bueno, pasamos un año, Sega hace una pequeña revisión de la Sega Mark I y la vuelve a lanzar llamándola Sega Mark II. Es curioso esto de las revisiones al principio, parecía que como, no sé, a lo mejor haciéndole 4 cambios mínimos el público volvía a estar ahí encantado y volvían a comprar la consola o no sé cómo lo veía la gente en ese momento. En el año 85, un año después, Sega ya lanza la que iba a ser la Sega Mark III. Ahora ya no es una revisión, ya es un poquito algo más en serio. Algo más en serio porque el objetivo de esta consola ahora es ya competir directamente con la NES, que empezaba a comerse el mercado y a ponerle las cosas difíciles a Sega. Esta consola, a diferencia de la Famicom que comentábamos antes, tiene 8K de memoria RAM y integra un Z80 a 3,57 MHz. Y algo muy bueno que me ha sorprendido cuando lo he visto es que tenía un FM Pack integrado con 9 canales de sonido. Para ser una consola de 85 me ha sorprendido bastante que tuviera 9 canales de sonido. Aún así, ninguna de las 3 versiones que Sega está sacando al mercado de la Sega Mark, ninguna de las 3 consigue todavía hacer frente a la NES y a ese catálogo de juegos que tiene. Así es como Nintendo le empiezan a funcionar bien las cosas y Iñaki, que le toca mover ficha a Nintendo, y es cuando saca la Famicom ya de Japón, ¿no? Sí, en el 85 sacó la NES, la Nintendo Entertainment System, que bueno, básicamente es la Famicom, tiene unos pequeños cambios. Por ejemplo, no puede aceptar esa especie de tarjetas tipo PC Engine o Master System 1, cosa que sí había un mercadillo, o sea, había cierta infraestructura en Japón para que tú pudieses ir y grabar tu juego e irte con eso a casa, o sea, sin comprar el cartucho en sí, pero bueno, y tenía ciertas cosas en la circuitería para que los cartuchos no pudiesen aprovechar tanto como la Famicom los chips que venían dentro de los cartuchos. Ajá. Tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, ese es uno de los problemas que tenía el Castlevania 3, que tenía un chip diferente en Japón y en Estados Unidos, etcétera. También por la política de Nintendo, porque permitía cierto tipo de chips en Japón, pero no fuera de Japón y tal. Y bueno, recordar que en 1985 salió Super Mario Bros., que solo de por sí ya fue un rodillo para cualquier cosa que estuviese en el mercado. Sega empezaba a tener problemas. Incluso recordemos que los acuerdos que firmaba Nintendo con las desarrolladoras terminó obligando a Sega en este momento a decir, bueno, pues si no podemos conseguir desarrolladores para nuestros juegos porque están todos comprometidos con Nintendo, vamos a tener que hacer una cosa, y es hacer nuestro propio departamento de desarrollo de videojuegos. Y ahí fue como se crearon los departamentos AM1, AM2, AM3 para juegos, departamentos para las recreativas, departamentos donde luego tuvimos a personajes como Yu Suzuki, que fue el programador del OutRun o del Shenmue. Y en ese mismo año también Sega, recordemos que está ahí empezando con el tema de las consolas, compitiendo ahora con Nintendo, pero que no deja de lado el tema de las recreativas. Este año Sega lanzó la Sega System 16. David, esta placa para hacer juegos, la Sega System 16, ¿qué juegos pudimos ver en esta placa? ¿Qué nos trajo?
Bueno, pues juegos como podrían ser Shinobi, el Golden Axe, el Altered Beast y también incluso Alien Syndrome, que fue un juego que tuvo un montón de éxito en aquella época. Luego muchos de estos juegos, lo veremos más adelante, fueron portabilizados a nivel de consola. Ajá. Es una placa que tenía un procesador Motorola 68000 a 10 MHz y tenía un Z80 también para encargarse del sonido, ¿verdad? Correcto. En el año 86... Una configuración sí. muy típica recreativa. O sea, con Sega 16, en Sega System 16 empezó en este tipo de... el 68000 y el Z80 y por ahí tenía un Yamaha, no me acuerdo el número, para el sonido. Para el sonido. Y Neo Geo, CPS-1 y algún que otro bastante System de Sega y otras muchas recreativas de Konami, etcétera, seguían más o menos esta configuración. Y muy buenas placas, de mucho éxito además, tuvieron en su momento. De todas La formas, verdad que... luego lo comentaremos en el apartado de juegos, ¿no? Pero el hecho de que Sega sacara Mega Drive en el año en que lo sacara fue porque se dio cuenta de que portabilizar estos juegos era pan comido. O sea, sencillamente había que reducir la ROM. Nada más. Ahí vamos, Guillermo. Al año siguiente, Sega dice, bueno, tenemos a Nintendo que tiene una consola técnicamente inferior a la nuestra, pero se está comiendo el mercado, sus juegos los quiere todo el mundo, y encima esta gente va y ha sacado ahora la NES en Estados Unidos. Entonces nosotros no vamos a ser menos y deciden coger la Master System y sacarla a América. Perdón, creo que... ¿Sí? Exacto. Deciden sacarla a América. La Master System, que era en realidad la versión de la Sega Mark III, tenía una memoria RAM de 8K, un Z80 345 y algo curioso también es que la Master System traía un juego en ROM siempre. O sea, tú no... Además le podías poner el cartucho, pero ya de entrada tenía un juego en ROM que creo que lo sacabas con alguna combinación de cursores o de botones o algo así, quiero recordar. Sí, que además era el del caracol, un juego del caracol. Creo que era un laberinto, puede ser. Podría ser, sí. Curiosamente también, y para recortar costes, en realidad, deciden quitarle este FM Pack, estos 9 canales que tenía maravillosos, la versión japonesa. Esto es una pena, deciden porque recortarlo. sonaba, o sea, la Master System era superior a la NES, Sí. técnicamente, excepto en el sonido. Porque tenía ciertas capacidades la NES y que no tenía la Master System. Y le hacía sonar bastante, incluso casi desagradable, Sí. comparado con la NES, que siempre sonaría 8 bits, pero sí tenía como más, ofrecía al desarrollador más un sonido un poco más rico para hacer sus músicas. Y el FM Pack hacía sonar con las cosas muy diferentes. Sí, comparado con la NES, pasaba por encima, pero por abaratar lo quitaron. Sí, una pena. Tuvieron una oportunidad de destacar mucho en el campo del sonido, pero decidieron quitarlo. Otra lástima también, y yo todavía eso no lo entiendo, es el tema de las carátulas. ¿Por qué decidían ir por su propio camino y hacer carátulas que parecían dibujadas por niños de 3 años Increíble. y dirigidas a niños de 2? Qué carátulas más feas, ¿no? Si alguien tiene oportunidad de buscar en Google carátulas Master System, y lo no va nos a estamos flipar. refiriendo a las cuadrículas que Sega aquí decidió un poco como estilo, ¿no? De Mega Drive, un fondo negro con líneas grises o así, y en Master System era un poco lo inverso, ¿no? Un fondo blanco y, bueno, líneas grises. No nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a unos dibujos lamentables. Por ejemplo, era el Skid. O sea, en Japón tiene una carátula normal, en el sentido de es lo que te esperas. Por ejemplo, en Super Mario Bros. Pues es algo parecido a Super Mario. De hecho, fue un personaje un poco para competir directamente con Super Mario Bros. Y es una carátula pues colorista, un dibujo simple, pero está bien. Pero la versión europea o estadounidense es lamentable directamente. O sea, es un monigote saltando, pegando el puñetazo. Por lo menos sí se reconoce que es al Skid, pero... O sea, es solo el monigote, el sprite que diríamos del Skid dibujó grotescamente, con el puñetazo dándole al aire y las rayas de cinética. O sea, como Penoso. Sí, como si... O sea, yo me imagino que le enseño el juego a mi madre, le digo, dibuja algo y lo hace así. O sea, casi. Seguro que mejor, seguro. Las carátulas eran incluso mejores, aún así, que las sinopsis que venían detrás de las cajas de los juegos. También vale la pena leerse alguna. Llenas de falta de ortografía, incluso en algunos casos también. Sí. Bueno, pues avanzamos un añito. Eso también se dio... O sea, faltas de ortografía no, pero eso de... en Europa se dio en los juegos de Mega Drive y Master System, bueno, también en Gear. Esa era la política que seguía Sega. O
O sea, tú, por ejemplo, te compras el Super Mario Bros. 3, que si no recuerdo mal, también venía... los de NES venían con varios idiomas detrás, ¿no, verdad? Los de Sega sí, los de NES no lo sé. Ahora mismo no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que venía unas instrucciones a todo color, impresionantes, que lo tenía un amigo y de vez en cuando lo estábamos mirando, incluso creo que me lo llevé de pequeño alguna vez a casa para verlo y... O sea, eran dibujos simples, pero era agradable, pero luego lo compras, incluso con los de Mega Drive. Vale, entonces, tenemos por ahí un pequeño problema con el micrófono. Mientras lo termináis de ajustar para que se os oiga bien, comentamos que, bueno, avanzamos un añito más. Estamos ahora en el año 1987 y las cosas como son. Sega decide, mira, vamos a reconocerlo, no estamos consiguiendo desbancar a la NES del mercado, así que vamos a liberar una guerra nueva a otro nivel. Hemos de dar un salto cualitativo y pasarnos directamente ya a los 16 bits, donde todavía no hay nadie, es un sector virgen en este momento, y tenemos una oportunidad ahí de hacernos con un nuevo mercado. Entonces Sega dice, bueno, ¿qué es lo que nos está funcionando ahora mismo? Lo que nos está funcionando ahora mismo muy bien es esta Sega System 16, esta placa que hemos hecho para hacer máquinas recreativas. Y aprovechando un poquito esta experiencia que tenemos con esta placa, ¿qué pasaría si hiciésemos una consola un poquito basada en esta plataforma a medio camino entre lo que sería una consola y una recreativa? Aprovechando esta arquitectura que tenemos ahora y la facilidad de que al ser tan similar a una placa de recreativa, los juegos también van a ser fácilmente luego portables. Y vamos a partir casi con un catálogo ya importante y bueno de juegos. Y así es como Sega empieza a pensar un poco las bases de lo que luego conoceremos, que era la Mega Drive, que es la protagonista de este podcast, y que en ese momento no le pusieron nombre, le pusieron un seudónimo que era Sega Mark V. En el año 88, antes de que Sega ya saque esta nueva consola, NES ya se hace con el 90% de todo el mercado. Hayao Nakayama se da por vencido ya, hasta tal punto que dice, mira, vamos a coger la Master System, los derechos de la Master System en Estados Unidos y se lo vamos a vender directamente a una empresa que se llama Tonka. No queremos saber nada de esto, que hagan lo que quieran con él. Un problema, porque luego esta empresa nunca había comercializado una consola y terminó un poco terminándolo de fastidiar todo. Pero bueno, sí que cabe mencionar que mientras tanto en Brasil aparece una empresa que se llama Tectoy, que iba a representar a Sega en exclusiva, y que los tíos se lo están currando mucho, están consiguiendo vender muchas consolas por ahí, la gente no sabe muy bien cómo se lo han montado, pero los tíos les está empezando a ir bastante bien. Con esto vamos a dar paso ya a la tercera parte del podcast. Os dejamos con un vídeo, mientras tanto, unos segundos para que podáis descansar un rato. Joder. No sé si te estará yendo, ¿eh? O sea, ¿te está yendo ahora? ¿Sí? Fíjate, cuando vayas a hablar, fíjate que se te oiga. Que si no tienes que mover un poco el cable hasta que veas que se te oye, ¿vale? Esto ha sido porque... Qué putada. Qué putada. El cable está mal. Bueno. Mega Drive y tú me dices cuando te cuesta. Sega challenges you with the ultimate video games. Games that'll blow you away. Like Alex Kidd in Miracle World. And coming soon, Monopoly. Knockout games like Rocky. Gangster Town. A shift into more excitement with the arcade hit Outrun. Only on the Sega system. Sega, the challenge will always be there. Bueno, año 1988, empieza lo bueno, chicos. Sega ya tiene ahí su nueva consola, su nueva arma para atacar en el mundo de los 16 bits.
Y le pone por nombre Mega Drive porque a él le suena, no sé, algo así muy superior. Mega Drive, una unidad súper guay, súper grande. Y al final, pues tan mal no lo hacen. Es la primera consola de 16 bits reales que sale al mercado. Con lo que Sega consigue posicionarse por delante de Nintendo, ya que recordemos que Nintendo no tiene en este momento ninguna consola de 16 bits. Está ahí muy contenta con la NES, pero no tiene nada de 16 bits. Con lo cual vamos a ver luego cómo se las apaña para competir. Aún así, Nintendo no se queda de brazos cruzados, Iñaki, y Nintendo toma alguna acción, ¿verdad?, al respecto. Sí, bueno, ve que la Mega Drive es un bicho a tener cuidado, porque claro, pones una NES al lado de lo que mueve la Mega Drive, aunque sea la Altered Beast, y se ve ya que la máquina va mucho más allá que la NES. Entonces lo que hace es permitir a los desarrolladores, o sea, abre un poco más la mano con los desarrolladores, permitiéndoles desarrollar pues para otras máquinas o así, más o menos igual un poco como sería hoy día. Hace unas conversiones a algunos juegos de NES a PC Engine, que bueno, esto enlaza. El PC Engine era la consola 16 bits, pero no reales, entre comillas, por decirlo. Bueno, esto ya tiene su propia polémica. Sí. La cuestión es que el PC Engine salió un año antes, en el 87. Era una máquina pareja a Mega Drive Super Nintendo, superaba algunos aspectos, en otros era peor y tal. Pero la CPU, que es la costumbre de decir si es una consola de tantos bits o de 8, 16 o los que sean, pues era de 8 bits. La Mega Drive sí era de 16 bits, incluso dentro hacía algunas cosas en 32, pero bueno, aparte, pero sí era una de 16 bits. Entonces, pues jugaba con eso. PC Engine tuvo su éxito en Japón, pero parece ser que Nintendo dijo la Mega Drive me es más serio. Entonces hizo conversiones a PC Engine y bueno, con todo esto pues intentaba socavar un poco el empuje que tenía la Mega Drive. No puedo hacer todavía nada, pero también lo voy a ver si hago un poquito de daño por ahí para quitarle ese protagonismo, ¿no? Y perdona, Juansa, también se dice por ahí que NEC financió a Nintendo. No, perdón, al revés, que Nintendo financió a NEC para que pudiera hacer frente a la Mega Drive, hacer el mayor daño posible, a fin de que pudieran seguir desarrollando y demás. Fijaros que feas que estaban las cosas, o sea, las empresas no se limitan a hacer una consola y venderla. No, se están fijando tanto en la competencia y llevan a cabo movimientos simplemente dirigidos a hacer daño al resto para todavía hacerte un hueco ahí. Al mercado en auge. De hecho, se sabe, o no sé, se sabe, o no es un rumor, si alguno de vosotros me lo puede confirmar mejor, porque yo he encontrado muy poca información respecto a este tema, de que NEC, al saber que la Mega Drive llevaba un Z80, intentó clonar el procesador. Sin mucho éxito, pero intentó clonar un Z80. Sí, NEC tiene una versión de procesador que es casi es un clon del Z80. Sí. Bueno, uno de los, no me acuerdo exactamente, un SG no lleva un clon. Sí. O sea, un Z80 pero de NEC. Que viene a ser prácticamente un Z80. Así es. Vamos a hablar, si queréis, un poquito de las características de la Mega Drive. Vamos a hacer un repaso rápido. Ya hemos dicho que tenía un procesador Motorola 68000 16 MHz a 7,6 MHz, perdón. Incluía este Z80 de 8 bits a 3,5 MHz. El Z80 se utilizaba para hacer los efectos de sonido y también como la CPU que luego le daría compatibilidad con la Master System. Una cosa que dijeron es, vamos a ponerle el mismo procesador que la Master System, así los juegos de Master System van a ser fácilmente utilizables dentro de esta nueva Mega Drive. Sacamos una consola al mercado que prácticamente ya tiene un montón de juegos con compatibilidad hacia atrás. O sea, de hecho, se puede decir que lo que la Mega Drive es a la Master System es la PlayStation 2 a PlayStation 1. Igual no tan exacto, pero la PlayStation 2 básicamente tiene una PlayStation 1 dentro, por ahí, aunque no lo usa, o hasta donde yo sé, no lo usa para su funcionamiento normal. En el caso de Mega Drive sí se usaba, porque cuando estaba en modo Mega Drive, pues el Z80 estaba para hacer órdenes de la CPU y hacía sus cosas. Y cuando se le ponía el Power Base Converter, creo que se llama así, se ponía en modo Master System y las instrucciones iban al Z80 y ya funciona perfectamente. O sea, era el mismísimo hardware que se ejecutaba en el Master System. Aprovechaban todo lo que tenían. Yo creo que está bien. A nivel de memoria, la RAM principal 64K, la RAM de vídeo 64K y luego los cartuchos que te daban hasta 4 megas de capacidad. A nivel gráfico tenía un VDP bastante bonito para tema de sprites, para tema de planos de scroll, una resolución de 320 x 224 píxeles, una paleta de 64 colores de una paleta de 512.
simultáneamente hasta 80 sprites en pantalla de 64 por 64 píxeles. Y creo que, Iñaki, tú sabes que hubo como algún problema que haciéndole un pequeño cambio a ese hardware hubieran conseguido que hubiese más colores incluso. Sí, parece ser que, bueno, aquí hasta donde yo he visto había un par de detalles. Uno, que todas las Mega Drive fabricadas hasta, bueno, todas las que existen en el planeta tienen un fallo. Atención. Sí, tienen un fallo que no les permite, no sé exactamente el nombre técnico de la técnica esta que se usa, pero a la hora de dibujar, al cambiar de una línea u otra, la Mega Drive te permite cambiar la paleta, con eso se puede hacer más trucos y tal, pero por ese fallo no se puede explotar de la forma que tocaría. Entonces queda ahí un poco cojo. Igual tiene fallos, etcétera. O sea, se te estropea la imagen o lo que sea. Y luego, aparte, internamente la GPU, entre comillas, de Mega Drive, que en esta época se llama VDP, internamente trabajaba a 12 bits o así. Porque por cada píxel, aparte de decir su color, podías decir si era intenso o era sombreado. Por ejemplo, para hacer efectos creo que usan esto, los efectos de semitransparencia, algunos al hacer sombras en algunos juegos de lucha, por ejemplo. El Art of Fighting de Mega Drive, creo. Entonces, claro, el programador trabajaba en 4 bits, pero internamente iba... O sea, la máquina trabaja con más a la hora de dibujar. Entonces, cambiando un poquito el hardware, obviamente, antes de sacarlo al mercado, pues podía hacer que dibujase más colores en pantalla. Vale. Pero bueno, supongo que habría sus razones para no hacer esto. Alguna razón habría. Y luego también una pequeña anécdota respecto al tema de los cartuchos. Es que la desarrolladora Electronic Arts, solo por fastidiar un poco a Sega, decidió cambiar el diseño del cartucho. De manera que en lugar de ser del ancho de la ranura, era un poco más estrecho y un poquito más alto. Entonces no encajaba perfectamente en lo que era el zócalo de la consola. De manera que si por cualquier cosa, mientras estabas jugando, dabas un golpe, reventabas la consola. ¿Esto lo hizo? Electronic Arts. ¿Y qué ganaba con esto? Sencillamente saltarse cierto tema de patentes para poder realizar los juegos en versiones para diferentes consolas sin tener que firmar ninguna exclusividad. Porque desarrollaba su propio cartucho, realmente. Electronic Arts sí tuvo unos rifirrafes con Sega. Cuando Sega llevó a la Mega Drive a Estados Unidos, los de Electronic Arts están muy interesados en publicarlo, pero parece ser que los contratos y que lo ofrecían y tal, o sea, las posiciones que ocupa cada uno en los contratos no le satisfacían. Entonces le dijeron, o me dejas hacer esto o la armo gorda y de alguna forma los coloco. Entonces Sega vio, bueno, pues Electronic Arts con sus John Madden y tal, mejor que lo tenga contento de mi lado, y cedió en ese aspecto. Vaya mercado, cómo se pelean todos por... Vaya. Seguimos recorriendo las características de la Mega Drive. Rápidamente, en el apartado sonoro tenía un chip Yamaha YM2612 de 6 canales FM, incluso menos que el que le pusieron originalmente a la Master System en la versión japonesa, pero bueno, y 4 canales PSG, estos maravillosos PSGs que tantas melodías nos han dado a los usuarios de microordenadores. El PSG era el chip de sonido de Master System. Entonces, cuando está en modo Master System también usaba este hardware que era exactamente igual que el de Master System 2. Y el 6 canales de Yamaha era el que llevaba la System 16, la placa System 16. Vamos a enseñar en esta cámara tan bonita que tenemos ahora en una esquina, vamos a enseñaros la Mega Drive. Ahí está David enseñándosla. Simplemente comentaros que bueno, que esta Mega Drive que estáis viendo tiene pues el conector DIN 8 para RGB, audio mono y vídeo, un conector mini DIN 9 de RGB estéreo vídeo, un modulador RF, unos auriculares estéreo con regulador que, si no estoy equivocado, luego lo terminaron quitando en las siguientes versiones. En las dos siguientes lo quitaron. 2 puertos de joystick, el slot de cartuchos en la parte superior. Y luego tenemos el bus de expansión que tantas ventajas o dolores de cabeza le terminaría dando a Sega, ¿no? Guillem incluso ha traído hasta los circuitos de los planos de la placa base. Sí, se indaga un poco por internet, hay páginas que se encuentran lo que sería el esquema de funcionamiento de una Mega Drive y el plano de la Mega Drive. O sea, el plano de componentes electrónicos y el esquema de su funcionamiento. Cómo circula la información a través de la placa.
cómo está colocado exactamente el Z80, cómo funciona, ¿no? Si quien me pasa los papeles, bueno, ahora lo están enseñando en pantalla. Ahí se ve en pantalla los planos. Son muy fáciles de localizar, o sea, están colgados en internet en formato PDF. Son hasta, me atrevería a decir, hasta fáciles de interpretar incluso, porque ves perfectamente el chip, dónde va cada patilla, cada línea, esto va el sonido, esto va tal. Parece que hasta te la puedes hacer ahí en casa con 4 resistencias. Sí, de hecho en el mismo esquema hay varios esquemas, ¿no? Pero los que vienen realmente bien completos viene incluso con la referencia de cada pieza por si alguien quiere moverse y comprar el componente. Creo que cada uno tenga la habilidad de montar una Mega Drive en una placa, ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero... Muy bien, vamos a continuar. El año 88 ha sido para Sega como un sueño. Se ha levantado hasta mojada de la cama. Eran los únicos que tenían una consola de 16 bits. Nadie le hacía frente a Sega. Parece que se va a comer el mundo, pero llega el año 89. Solamente un año después, el mercado empieza a responder a ese paso que ha dado Sega. En Estados Unidos lanza Sega la Mega Drive, pero ya empezamos a ver ahí la respuesta por parte de Nintendo, Iñaki. Sí, Nintendo... A lo mejor no es una respuesta directa a esto, pero Nintendo no estaba durmiendo. No, Nintendo hace tanto. Su siguiente movimiento que en la época de vacas flacas fue lo que le dio de comer directamente, que sacó la Game Boy en el 89, que tenía 8 kilobits de RAM. Esto es un kilobyte, si no me equivoco. Y CPU tenía una especie Z80, que era una Sharp, que era algo más o menos equivalente a un Z80 a 4 y pico megahercios. Y bueno, entre sus capacidades era que podía hacer sonido en estéreo. Ajá. Tenía un hardware más o menos similar a la NES en el sonido. O sea que no sonaba como una Master, sino sonaba bastante mejor, tipo NES. Muy bien. Pues Nintendo no nos ha traído una consola de 16 bits todavía, pero mira, ha sacado al mercado una consola portátil y también, en cierta medida, también ahora son un poquito los únicos que tienen una consola así portátil en el mercado. Así que mientras Sega campa sus anchas por el mercado de los 16 bits, Nintendo hace lo mismo con las consolas portátiles. Sin embargo, Sega sabemos que sigue haciendo sus placas y sus recreativas y tal, y este año también nos tiene preparado un bombazo, ¿no? Sí, David. correcto. En este año, pues, Sega lanza Megatech, que es una placa arcade que correspondía con los juegos lanzados de Mega Drive que habían tenido éxito, eran portados directamente a la recreativa. Era una misma placa madre que permitía 8 cartuchos. Sí, en la misma placa base ves perfectamente los slots para... Si Jim nos puede poner una foto que hay por allí, se ve perfectamente los slots donde se insertan los... me comentan que hay algún problema con el tema de las imágenes y que no se pueden ver. ¿No? Bueno, Chim hace lo que puede y si puede os la enseñará. Y si no, simplemente... Perdona, David, sigue, por favor. No, tranquilo. Bueno, los cartuchos que se encontraban en la máquina no eran compatibles con el tema de la máquina. O sea, no podías coger un cartucho de los que había en la placa base y colocarlo en la Mega Drive. No era compatible. Lo curioso de esta máquina... ¿No era compatible por el plástico? ¿O eran sencillamente... No. Sega no quería que fuese compatible. Estamos hablando de un cartucho específico para esa placa. Para esa placa, correcto. Y todo ello, tened en cuenta que se ha portado de lo que era la Mega Drive, de sus éxitos en el lanzamiento y demás. Lo curioso de esta máquina es que tenía una parte que era el monitor, ¿vale? Y luego en un costado había un segundo monitor que marcaba el tiempo. Es decir, tú a medida que ibas metiendo las monedas, el tiempo iba disminuyendo. Con lo cual tenías... yo qué sé, pues X tiempo para pasarte un juego, si no, pues te obligaban a ir metiendo monedas y monedas y monedas hasta que llegaras al final. Sería una especie de emulación por monedas, ¿no? Exactamente, con temporizador en este caso. Nosotros no lo vemos, pero la gente que nos ve por streaming puede ver los vídeos que estamos preparando. Hay un vídeo también donde se ve la Megatech funcionando con los dos monitores y todo este sistema que nos está contando David. Este sistema luego terminaría evolucionando, ¿verdad? A otras versiones de esta placa. Sí, luego a posteriori pues saldrían lo que son llamadas la Sega Mega Play y la Sega System, en este caso Charlie 2, la C2. Ajá, Charlie 2. Son casi iguales, pero la Mega Play lo que hacía era, en vez de tiempo, por monedas ganadas vidas. Entonces, claro, decía, bueno, pues ya voy a aguantar un poco más. O sea, el tiempo ya va en función mía, no según lo que haya metido. Pero era básicamente también una Mega Drive, simplemente cambiaron eso del tiempo por las vidas. Y ya la C2... quitaron la Z80, aumentaron un poco la frecuencia de la CPU central y con esto ya el sonido iba todo por software.
Bueno, software la parte del Z80. Fantástico. Avanzamos un año más. Estamos ahora en el año 1990. Sega sigue ahí con muy bien de salud, con su Mega Drive a tope, 16 bits, nadie le hace frente. Y dicen, vamos ahora a dar el siguiente paso. Es hora ya de irnos a los Estados Unidos a lanzar allí nuestra Mega Drive. Se encuentran con un pequeño problema, y es que en Estados Unidos no pueden utilizar el nombre de Mega Drive porque ya ese nombre ya está registrado. Así que deciden cambiarle el nombre, y por eso ahora muchísima gente la conoce como la Sega Genesis, que no viene a ser otra cosa más que la Sega Mega Drive, pero con otro nombre. Incluso hubo un pequeño problema cuando ahí sí que podían haber puesto el nombre correcto de Sega Mega Drive, pero creo que se equivocaron o se olvidaron de alguna cosa, ¿no, Guillermo? Sí, bueno, realmente para todo el mercado americano la intención era conservar el nombre de Sega Genesis o de Sega Mega Drive, pero por un pequeño error de gestión llegaron una serie de días tarde para registrar el nombre, y en ciertos lugares, como en Brasil, se conservó el nombre de Sega Mega Drive. Vaya. Bueno, aún así a Sega le están yendo muy bien las cosas, así que decide arreglar un problema que hizo en el pasado, y es que aquella licencia que vendió de Master System para que la manejasen los americanos, otra empresa directamente, y abandonarla a él, dice Sega, mira, ahora que nos van bien las cosas y tenemos pasta, vamos a volver a comprar aquello que hacemos y resolvemos ese error. Entonces fueron a Tonka, tocaron la puerta y dijeron, oye, que te compramos la licencia de la Master System. Así fue, la compraron y aprovecharon y lanzaron la Master System 2 justo en ese momento. Una versión más compacta, ¿no? de la Master System, que también incluía un juego en ROM, ¿verdad, Sí, David? correcto. Bueno, de hecho en Europa se conocen, al menos que yo haya visto, dos modelos, que son el que incluye el juego de Sonic y el que incluye el juego del Alex Kidd dentro de la memoria. En este caso el modelo sirve pues para, como siempre, que sacan algunos modelos, pues para abaratar costes principalmente. Comodidad de usuario y abaratar costes, evidentemente. Ujú. Se elimina el puerto de expansión, en este caso. El slot que había en la Master System 1 anterior para poder meter slots tipo HuCards, que es lo que hablábamos antes, parecidas a los de TurboGrafx, en este caso queda eliminado también. Ujú. Sin LED de power, o sea, una consola... Como anécdota os diría que, bueno, cuando conectas una consola y tienes que buscar el canal, si no tiene la referencia de está encendida, apagada, pues mal vamos, ¿sabes? Es complicado, interesante tener es siempre un complicado. LED. Sí, como, Vas a verlo. como Sony hizo con el de PlayStation a PlayStation PS1, PS2, etcétera. O sea, básicamente fue su versión de Master System 1, pues Master System 2. Todo el capao. La gente se quejaba, pero en realidad tenía dos juegos en ROM. Tenía el juego que ya venía con la consola y luego el juego de adivinar si estaba encendida o apagada. Sí, correcto. Luego no sé si tal vez David nos pueda contar alguna anécdota, pero el tema de la famosa tapa de Master System 2, que tantos problemas dio a algún usuario Ostras, sí. de abrir la tapa, se cierra la tapa con un juego puesto. Sí, no. La tapa de Master System 2 directamente es horrorosa. O sea, es que intentaba subirla. Ahora mismo, si queréis un momento, la sacaré. Echamos un vistazo a la consola. Vale, mientras tú la sacas, Detrás de la Super. la enseñamos en la cámara, la Master System 2. Bueno, pues como podéis observar, está la famosa tapa que nos habla el compañero Guillermo. Es una tapa, pues que bueno, si tenías muchas ganas de jugar y tenías prisa, pues igual le dabas un golpecito y la tapa salía volando. O le ponías el juego y al cerrar la tapa golpeabas el cartucho y no te dejaba seguir. En fin, un completo desastre. Aquí, La 1 también para enseñar. dime. La 1 también. Sí, luego repasamos. David, sácanos también la Game Gear y ahora hablaremos de ella. Ok. La Game Gear, señores, es la respuesta de Sega a la Game Boy, que no olvidemos que Nintendo ha sacado hace unos años la Game Boy, tiene ahí una consola portátil en el mercado y Sega no había hecho nada al respecto. Así que Sega dice, bueno, pues vamos a sacar una consola portátil que sea mejor que la Game Boy. ¿Cómo hacemos que sea mejor que la Game Boy? Pues lo tenemos bastante fácil, vamos a poner la pantalla en color. Y eso será suficiente para que los usuarios automáticamente tiren su Game Boy a la basura y se compren una Game Gear. No tuvieron en cuenta algún problema básico, como por ejemplo el de las pilas, que por lo visto duraban demasiado poco. Sí. y bueno, hacía Y que además eran 6. 6 pilas. 6 pilas nada menos. Una barbaridad. Lo bueno de las pilas es que son súper baratas. Sí. ¿No?
Sí, sí, en especial cuando después sacaron cierto periférico que te permitía ver la tele en la Game Gear y 6 pilas daban para 15 minutos de televisión. Pero, ¿por qué estamos en el año 2011 y las pilas cada vez son más caras? ¿Qué falla aquí? No lo sé. No debería No esto sabía ser decirte. tan barato como comprar una bolsa de pipas ya. Las pilas, ¿cuántos electrodomésticos tienen pilas? ¿Por qué tienen que seguir siendo tan caras? En fin. En unos minutos, ahora mientras terminamos esto, tendremos en la mesa a José, a @Draco en Twitter, que nos va a contar alguna cosa rara que se le ocurría por ahí a Sega hacer. Y José se la ha preparado y nos lo va a contar en un ratito. Seguimos. Recordemos, o sea, a Sega le está yendo bastante bien las cosas. Acaban de sacar ahora la Game Gear para hacerle frente a Nintendo en lo que son consolas portátiles. Pero a Sega le falta una cosa, y es que Nintendo tiene a su Mario y Sega no tiene todavía una mascota fiel a estas nuevas consolas que está sacando. Tiene la Alex Kidd, pero Alex Kidd está un poquito No ya... termina de despegar. No es una mascota como para hacerle frente. Aparte que el primer juego le sale muy bien, el Miracle World, el de Master System, el resto dejan bastante que desear. Ujú. Entonces Sega, en su línea, y ahora me pegaréis, en su línea de responder en lugar de actuar, siempre responde cuando alguien hace algo, entonces él se dedica a hacer alguna cosa como respuesta en lugar de adelantarse y hacerlo él. Dice, pues si Nintendo tiene a Mario, nosotros necesitamos una mascota. Y reúne ahí a un grupito de desarrolladores o diseñadores de Sega, mejor dicho, y les dice, mira, quiero que hagáis para Sega lo que vendría a ser Mickey Mouse para Disney. ¿No? Creo que fue así. Y empezaron a hacer los primeros bocetos y las primeras ideas de lo que terminaría siendo un erizo de color azul que se llamaría Sonic. Estamos en el mismo año, Iñaki, y ahora ya sí, me parece que Nintendo ya acaba de sacar del laboratorio una cosa que le va a poner las cosas muy difíciles a Sega. Le va a quitar ese liderazgo en el mercado de los 16 bits. Y creo que es la Super Nintendo, ¿no? Sí, sí. Sacó la Super Nintendo, bueno, Super Famicom en Japón, que mantenía el nombre. Y bueno, creo que vendió un par o así, ¿no? Sí, arrasó. Sí, vendió 2 o 3, creo, sí. Sí, tenía una CPU de 16 bits, bastante menos potente que la Mega Drive. Curioso. Sí. Y luego lo que tenía potente, superior a la Mega Drive, era la GPU, entre comillas, que tenía el famosísimo modo 7, que simplemente era un plano de 128 por 128 píxeles que lo podía rotar, pero los desarrolladores lo supieron aprovechar muy bien. Bueno, aparte de rotar lo podías ampliar, básicamente cualquier tipo de transformación. Y luego también el sonido, que básicamente iba un poco como el de Amiga, entre comillas, que iba a base de samples, que tenía 8 canales y usándolo bien, pues sonaba de una forma brutal. Y aparte, a nivel de colores también. Sí, colores. 32.000 nada menos. Sí, bueno, eso es la paleta, que de Mega Drive estaba muy coja. Y en pantalla al máximo podía poner 256 para juegos. O sea, tenía creo un modo para poner 2048, pero era para imágenes estáticas. Y en juego pues eran 256 como mucho. Muy bien, pues vamos a recibir a Draco. Mientras tanto os vamos a dejar 2 vídeos. Uno, en el primer vídeo que os va a poner Chin, vais a poder ver cómo se disputaban estas guerras desde nuestro propio televisor, como Sega hacía anuncios directamente poniendo en evidencia las versiones de consolas de Nintendo, incluso viceversa, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Y en otro vídeo vais a ver uno de estos anuncios de Sega lanzando lo que era la Mega Drive.
Año... ¿Se nos oye? ¿Sí? Año 1991. Mega Drive es líder de mercado. En junio del mismo año, Sega ya tiene acabada la que iba a ser su super mascota para hacerle frente a Mario. Se va a llamar Sonic y va a salir al mismo tiempo con lo que iba a ser el primer juego de Sonic. De esta manera, Sega abandona a Alex Kidd, lo deja en un segundo plano. Y suceden algunas anécdotas curiosas, perdona, ¿no, Iñaki? Sí. Sacaron una especie de secuela del Miracle World para Mega Drive, el Enchanted Castle. Sí, un juego que todo hay que decirlo, ¿no? Pasó sin pena ni gloria por la Mega Drive, ¿no? O sea, a pesar de ser un buen juego, de tener unos buenos gráficos, o sea, para lo que era la época y para lo que era Alex Kidd. Que era del 89 y fue uno de los primerísimos juegos que sacaron. Sí. Iñaki, ¿tú tenías una anécdota de alguna reunión entre los americanos y los japoneses a raíz del Sonic? Sí, resulta que Mega Drive iba bien en Estados Unidos, pero en los japoneses, o sea, Sega de Japón, no veía que iba todo lo bien que podía ir. Entonces destituyó a un tal Tim, si no recuerdo mal, y contrataron a David, no me acuerdo el apellido, que era, por cierto, su amigo. Este señor trabajó en Venida de Mattel, parece ser de relanzar un poco la empresa, y lo contrataron para asesorar el lanzamiento de Mega Drive, o sea, relanzamiento, la continuidad de Mega Drive en Estados Unidos. Entonces se reunieron, fue a Japón, se reunieron todos, entonces estaba el David delante de un montón de japoneses con traje y le preguntaron, bueno, a ver qué medidas ha pensado, ¿no? O sea, has estado unos meses mirando el tema y ¿qué piensas? Y les dijo, mira, lo que hay que hacer es bajar el precio de la Mega Drive, unos $50, quitar de la carátula la Altered Beast, porque está muy bien, además, o sea, la carátula está muy bien dibujado, aparte que da la sensación de esto no es una consola para niños sino adolescentes y tal, pero también hay que conseguir esa parte familiar que tiene Nintendo, ¿no? Con el, podemos decir, un poco modosito Mario, ¿no? Un poco en línea Disney, que una madre, una abuela no puede asustar, ¿no? Pero con el Altered Beast pues daba más impresión, aparte de todo lo religioso que son en Estados Unidos, que parecía un poco, no sé, algo del diablo o algo así. Entonces, eso hay que quitarlo y vamos a meter el Sonic 1, que lo acabamos de sacar, que es nuestro app killer, el que va, o sea, la razón por la que la gente querrá comprar una Mega Drive solo por ese juego, y lo vamos a regalar por cada Mega Drive. Y entonces me empezaron a murmurar y dijeron, vete un momento al pasillo, vamos a comentarlo. Y estuvieron ahí hablando, el tío en el pasillo, al final le salió el jefazo y le dijo, mira, mis asesores creen que estás loco y bueno, me dicen que te dé la patada y tal. Pero al final el que manda soy yo y yo creo que te hemos contratado por algo y es porque controlas el mercado de Estados Unidos. O sea que adelante. Y eso fue lo que permitió a Sega llegar a la cifra psicológica de 1 millón de Mega Drive vendidas. Casi nada. Buen movimiento, entonces. Sega no va a dejar que le pase otra vez Nintendo por delante. Así que, y menos ahora que tiene Nintendo una consola de 16 bits en el mercado. Así que Sega decide para este mismo año, en diciembre, sacar un periférico, algo que en ese momento a lo mejor era algo muy novedoso, que a una consola se le pudiese poner un periférico de este tipo. Pero Sega lanza la Sega Mega CD como respuesta al principio al CD que tenía la PS Engine. Vendría a ser en este momento la segunda consola que tendría un soporte para CD, y también un poco como respuesta a las posibilidades gráficas de a lo mejor este modo 7 que tú comentabas de la Super Nintendo, que incorporaba también para la Sega Mega Drive con el Mega CD, incorporaría ahora la posibilidad de hacer zoom, rotaciones, escalados. O sea, el entre comillas modo 7 Mega CD era bastante más potente que el de Super Nintendo. Es curioso como cuando Sega daba el siguiente paso en respuesta a algo, siempre era técnicamente mejor, pero luego Sega se mantenía en su posición de líder. Bueno, Nintendo, ¿no? Nintendo se mantiene, no sé qué he dicho. Has dicho Sega. Vale, sí. Pues no, al contrario. O sea, Nintendo siempre da un paso, Sega dice, ¿y ahora qué ha pasado? Entonces vamos a dar nosotros este paso de respuesta. Siempre se ponen por delante técnicamente, pero aún así Sega siempre se mantiene... Nintendo
Siempre se mantiene como líder. Es curioso, ¿no? Esto supongo que debe ser un poco cuestión de cuotas de mercado, ¿no? Nintendo siempre ha sido terreno básicamente japonés. O sea, Sega en Japón realmente siempre tuvo Mega Drive una fama, pero donde estuviera Nintendo que se quitara todo lo demás. Uh-huh. O sea, y a día de hoy sigue siendo la misma historia. O sea, tanto ahora que tenemos a Sony en el mercado, que tenemos a Nintendo, que se ha metido Microsoft. En Japón Nintendo dice que va a sacar una consola, aunque no sea verdad, y hay gente durmiendo en las tiendas. Sí, O sea, esto es así. Sí, sí. Y lleva siendo así 30 años. O sea, Sí, sí, sí. no va a haber problema. En Japón Mega Drive, por ejemplo, no tuvo mucha presencia. Incluso creo que la PC Engine le superó. Uh-huh. Ahora, en Estados Unidos era alguna fuerza mucho más Sí, sí, considerable. o sea, Y en Europa incluso muchas veces he leído que le pasó la mano fácilmente a Nintendo. Y en Master System también, en Europa, era un poco el feudo de Sega. Y bueno, ya en Brasil ya ni digamos. Es curioso cómo los mercados pueden responder de distinta manera en función del país. Tenemos esto, Sega Mega CD en el mercado. Vamos a comentar un poquito las características de esta ampliación para la Mega Drive. Tenía un Motorola 68000 de 16 bits a 12,5 MHz. Creo que es el mismo procesador que tuvo la Neo Geo, pero la Neo Geo era un 50% más rápida. No, el mismo. El mismo. Sí, o sea, quiero decir, es el mismo también el de Mega Drive, Uh-huh. pero este era más rápido. Que en esa época, pues, unos pocos megahercios era bastante... Sí, notaba mucho. se notaba. El procesador gráfico era un Custom ASIC 128 colores con resolución máxima de 320 x 224 y posibilidad del FMV, que era Full Motion Video, Una lacra, dicho sea de paso. Sí, pero bueno, vendía. Realmente este procesador, para lo que se utilizó, fue para juegos tipo aventura interactiva, que luego en el apartado de juegos mencionaremos. Básicamente eran juegos basados en QTE que se basaban en vídeo. O sea, no había nada más que vídeo. O sea, era todo el rato el Dragon's Lair, ¿no? Básicamente. Un Básicamente CD, un Dragon's CD. Lair o marcar las fechas que marcaba, las acciones que marcaba la pantalla, o se acababa la partida y Como tenías el que volver a empezar. Seventh Quest, ¿no? Puede ser. Sí, Seven Quest, el Rot Avenger que se regalaba con el Mega CD en España, y algún que otro juego más. Muy bien. Mega CD, en cuanto a memoria, tenía una memoria principal RAM de 6 megas y memoria para samples PCM de 512K. El sonido tenía 6 canales PCM, aquí se ponía un poco al ladito casi de la Super Nintendo en cuanto a sonido. Sí, pero bueno, aparte tenía el sonido del CD. O sea, Sí. quiero decir, Calidad la mayoría CD, de ¿no? los desarrolladores lo que hicieron fue grabar las pistas y cuando empezaba la fase sonaba y ya está. Así no se tenía que programar el chip de sonido. Es que es mucho más fácil, ¿no? Claro, claro. Tenemos un CD, ¿por qué no usar directamente las pistas de audio y nos olvidamos de problemas y canales y programar? Claro, está claro. En cuanto a almacenamiento, el CD-ROM ahora lo que suponía es que iban a poder hacer juegos de 500 megas directamente, cosa que antes con los cartuchos no podían. Unas 150 veces más que lo que les cabía en Sí, un bueno, cartucho, pero esto he podido leer. un poco es un arma de doble filo, ¿eh? O sea, en el sentido de Mega CD era un lector de simple velocidad. Entonces, claro, la gracia de los cartuchos es que tienes, entre comillas, una lectura instantánea. Entonces, un juego cuando se está ejecutando tiene, por decirlo de alguna forma, todo el juego, todo el contenido del juego lo tiene a mano, más o menos. Pero en CD había que, pues decir, mira, esta fase ocupa tanto, lo que sea, y al principio tiene que cargarlo de arriba abajo, todo, porque a la hora de jugar no puedes ir cargando, a no ser que atines muy, muy fino, y eso es mucho trabajo. Entonces, el arma de doble filo en el sentido de tienes tiempos de carga, mientras que en cartucho vas a toda leche. O sea, es decir, aunque el CD puedes meter infinito de contenido, tienes la limitación de la RAM. Por muchos 500 megas que sean el CD, si no entra en la RAM que tiene el Mega CD, no te sirve para nada. Hay que decir que al final el Mega CD no tuvo la respuesta que se esperaba. Se vendieron menos de 100.000 unidades, tal vez porque el precio era demasiado caro. Eran 50.000 yenes en Japón. Que lo que básicamente costaba. era una nueva consola. O sea, tenía... Es que era una nueva consola, era un periférico con el precio de una consola. No, pero me refiero... Era una nueva consola en el sentido del hardware. Por ejemplo, el de PC Engine, el CD básicamente era el CD, el lector, más RAM para, obviamente, ir cargando, y alguna otra cosilla gráfica. Pero ya está, o sea, básicamente lo que le metieron fue el lector de CD y ya. Pero Mega CD no, Mega CD, sí, seguro que algún manitas, cambiando un poco bueno, un poco, hay que tener mucho conocimiento, ¿no? Pero cambiando y hackeando un poco la Mega CD lo puede arrancar sin la Mega Drive, o casi. Porque era una consola en sí misma. Obviamente estaba tan dependiente de Mega Drive que no se puede, ¿no? Pero La propia placa de Mega CD tenía incluso su propia BIOS. O sea, tenía una BIOS de 1 mega.
Y básicamente esa BIOS, a nivel de uso, se usaba sencillamente para el arranque del juego, o sea, lo que le mandaba la instrucción al CD del arranque, y ya está. Y ahí entramos luego ya en el tema del karaoke. De la opción del karaoke que tenía el Mega CD, que yo al menos nunca lo utilicé. Bueno, mira, Sega conseguía tener ahí algo más que enseñar sin necesidad de sacar una nueva consola al mercado. Y le pusieron este CD a ver qué tal respondía la gente. Una cosa que cogió mucho Mega CD era lo mismo que Mega Drive, que al pasar por Mega Drive y por la forma en que hicieron, que parece ser que el puerto de expansión que hemos visto antes lo limita de forma que tiene que pasar por la circuitería de Mega Drive. Perdona, Iñaki, vamos a ver si José puede enseñar en la cámara mientras tanto, que no la hemos enseñado y la tenemos aquí, que para algo David tiene panorámica la cámara. A ver si podemos enseñarla. Sí, ¿qué comentabas? El problema es que el Mega CD, tal como está diseñado con el puerto de expansión y tal, bueno, este es un Mega CD 2 y ahí en la plataforma se ponía el Mega en la ahí Mega encima Drive. Se coloca Eso la es. Mega Drive. Entonces, al usar el puerto de expansión, tal como lo diseñaron, pasaba por la circuitería Mega Drive y entonces eso limitaba a 64 colores. Entonces, ¿qué pasa? O sea, con trucos sí podías 128, pero claro, es más trabajo. Entonces, los FMV pues se veían, aparte de una ventana pequeñita, se veían con muy pocos colores. Muy pocos, 64 o incluso menos según el codec y tal. Bueno, ahora que... Disculpa, Juansa. Ahora que Draco le ha dado la vuelta al Mega CD por la parte trasera, vemos que tiene una toma de RCA roja y blanca, y esto se utilizaba básicamente para poder conectar al mismo sistema de sonido que se utilizaba en la época para un Laserdisc, que era de las pocas consolas que en aquella época empezaban a incorporar esto. Digamos también que en respuesta al Mega CD, Nintendo pensó, cuidado porque aquí puede ser que esto nos pueda afectar de alguna manera. O yo lo concibo así, era un poco lo que todos veían como que iba a ser el futuro. Claro. Entonces, claro, si yo pongo un CD a mi consola, pues más futurista, es el camino a seguir, un poco como todos vemos que hay que tirar por aquí, que luego al final Nintendo lo hizo. Pero bueno, pero sí que Nintendo dijo, parece ser que el futuro ahora, la siguiente generación van a ser consolas con CD, nosotros no tenemos CD, y sí que se planteó Nintendo la posibilidad de poner un CD. Vendría a ser como una Super Nintendo con un CD sin hacer una consola nueva, ¿verdad? Como un add-on, igual que ha hecho Mega Drive. Recordemos que Sega se había planteado la posibilidad hace unos años de hacer ordenadores, y ahora que le van las cosas tan bien, decide, ¿verdad, José? Decide volver a probar en el campo de los ordenadores, a ver otra vez qué tal se le da, a ver si ahora se le da mejor y tiene una segunda oportunidad. Bueno, pues los directivos de Sega, viendo que ya empezaba a bajar las ventas de Mega Drive, pensaron y empezaban a subir las ventas de PC de hacer un híbrido para tener un PC para trabajar y una consola para jugar. Ajá. Y encargaron a IBM la fabricación del híbrido solo exclusivamente para el mercado japonés, y se llamó la Sega Tegra Drive. Disponía de 3 procesadores, que o sea era el 80286 para el PC. Algo que ya era un poquito antiguo en esa época incluso. Fue el fallo que tuvo de meter ese procesador tan lento para el precio que lo vendían. Ya en ese año ya empezaba a salir el 486, y fue el fallo más grande que pudieron hacer, porque era demasiado lento para como empezaban a... Muy obsoleto, ¿no? Muy obsoleto, sí. El aspecto es curioso, es como el de un PC con una ranura para poner cartuchos. Algo que choca bastante verlo. Sí, es como para poner un cartucho en horizontal, y pues, tenía modo de PC, y con un switch que era, lo cambiabas a modo Mega Drive. Muy bien, ¿y qué más inventos sacaron? Porque sacaron alguna otra cosa parecida, ¿no? De ordenadores. Bueno, decir también que se entregaba el Tegra Drive se entregaba con el sistema operativo el 2 4.0, y también te entregaban un kit para poder programar tus propios juegos de Mega Drive, y así hacerlo un poco más atractivo a la gente que lo compraba. Ok. Después, 3 años más tarde, viendo Amstrad un poco de negocio y sabiendo que ellos fabricaban PCs, sacaron lo que era el Amstrad Mega PC, que era lo que pasa que en vez de procesador del 286 pusieron el 386 a 25 MHz,
Y después sacaron también el Mega Plus, que era con un 486 a 33 MHz. Pero tampoco el precio, que era demasiado caro para tener un PC, tampoco notó mucho éxito. Uh-huh. Bueno, pues estos fueron los segundos intentos de Sega por introducirse en el mercado de los ordenadores, y una vez más no se le ha dado tan bien como iba a parecer. Así que termina el año 91, pasamos al siguiente año, 1992. Mega Drive, podemos considerar que el 92 fue el momento de mayor éxito de la Mega Drive. Super Nintendo todavía cuenta con pocos juegos, así que aún le deja un poquito respirar a la Mega Drive, y Sega lanza la versión 2 de la Mega Drive, que viene a ser un rediseño un poquito más pequeñita, y para abaratar pues le quitaron la salida de auriculares y la de antena, que esa que debe ser eso carísimo ponérselo, así que decidieron quitársela. Aún así, aunque a Mega Drive se le dieron bastante bien las cosas este año, Sega vuelve a superar en ventas a Nintendo. Y Nintendo, que había estado haciendo planes con Sony para ponerle ese CD a su consola, decide dejar de hacerlo con Sony, ¿verdad, Iñaki? Decide dejar de hacerlo con Sony para pasarlo a hacerlo con otra empresa, creo. Sí. Para el tema del CD Super Nintendo, Nintendo pensó, bueno, en principio hablar con Sony, pero al final parece ser que no se entendieron por una historia de licencias o quién iba a vender qué. Pues al final se enfadan y dejan el proyecto, que parece ser que sí se investigó, sí se materializó en algo, ¿no? O sea, que no fue simplemente hablarlo, sino realmente sí hubo investigación y desarrollo. Entonces Nintendo pues los deja tirados. Parece ser que además bastante no acabaron, o sea, no dejaron contentos, sino enfadados los dos. Y luego Nintendo se salió con Philips, que tenía una idea de algo así como un CDI, que parece ser que se le ocurrió eso, pues le gusta mucho el Dragon Slayer. Sí, es que, Nintendo vio que abriéndole la puerta... Nintendo vio que abriéndole la puerta a Sony estaba metiendo casi el enemigo en casa. Y Philips, que estaba haciéndose una consola por ahí que tampoco pintaba muy bien, dijo, no vamos con estos otros, que si se rebelan contra nosotros no nos van a hacer tanto daño. Vamos a poner un pequeño anuncio y así nos despedimos de José. Gracias por traernos todo esto. No nos podemos ir sin que José enseñe casi una de las mejores cosas que tenemos aquí encima de la mesa, que es esta placa. Cuéntanos qué es esta placa, José. Esta es la placa que venía... Esta es la placa que venía con el PC, con el Mega PC. Y nada, de aquí para conectar... aquí. Esto para conectar al monitor y a la tarjeta gráfica del PC para poder... O sea, eso es una Mega Drive, ¿no? Exactamente, una Mega Drive completa. Para ponerse al PC en un slot ISA. Un slot ISA de 8 bits. Y muy bien. que tiene la salida de joystick y todo tiene. Esto es súper fácil de conseguir, ¿no? Esto lo has comprado ahora en tienda de los chinos mientras venías. Sí, ahora mismo. ¿Y esto de aquí es lo del cartucho? Sí. Eso es para conectar el cartucho y lo que era para conectarlo al monitor. Mira, aquí está el de Motorola. El chip. El 68000. Pues sí, señores. ¿Esto qué es? ¿El chip que pone Sega? No sé, debe ser... Bueno, mientras estas dos personas se pelean por ponerle nombre a cada chip de la placa, nosotros os ponemos un anuncio para dar paso de nuevo a David. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? What if you don't have blast processing? Muy bien. Seguimos en el año 1993, un año donde a Sega se le va la mano y empieza a sacar un montón de periféricos y cosas. Los tíos les debe salir súper barata la hora de ingeniero y se ponen ahí a sacar 25 millones de periféricos. Sacan un modem, sacan el Laser Active. David, cuéntanos un poquito qué es esto del modem, el Laser Active, el Mega Jet, Sega Activator, Wonder Mega, Mega LD, en fin.
tantas cosas sacaron que uno se debía volver loco cuando iba a la tienda y veía tantas cosas que comprar, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir que bueno, aunque a veces la caguen, si se puede permitir la palabra, en este caso Sega yo la considero una compañía valiente al lanzarse de esta manera. Hay muchas compañías que son mucho más conservadoras, se mantienen sus modelos variando pequeñas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué hay en todo esto de bueno. Yo quería escuchar a gente defendiendo Sega y me estaba extrañando. Yo digo, ¿realmente esta gente que ha venido aquí al podcast le gusta Sega o son de Nintendo? Muy bien, David. En fin, bueno, vamos a empezar, si os parece bien, por el tema del módem. Bueno, el módem aparecía en forma de cartucho, se colocaba encima de la consola, iba conectado a través de la red telefónica, evidentemente. Una consola con módem. Toda la gente que se cree que lo de la PlayStation 3, que se conecta a internet, es algo súper nuevo, Porque pues... incluso fue Dreamcast la primera, pues no, fue Pues la no, señores. Mega Drive. Los de Sega lo inventaron. Bueno, estaba más que nada enfocado a compartir puntuaciones, rankings y demás. Tiene una suscripción mensual, una cuota aproximada de unos $10 en ese momento, que supongo que estaba bastante asequible. En fin, bueno, visto lo de ahora, estaba bastante asequible, Sí. veremos. No tenía límite de conexión, aunque salías del ámbito local, si por ejemplo jugabas en una ciudad, salías fuera de ese ámbito, había un plus en esa comisión de pago. Ajá. Pero bueno, con a lo tonto fue teniendo éxito, entre comillas, y tuvo alrededor de 7.000 fieles usuarios el modem. Muy bien. ¿Y a nivel de juegos? A nivel de juegos, sinceramente no era más algo que tuviera que ver con el tema de las puntuaciones y basarse en unos rankings, por norma general. El tema de los juegos quizá esté más enfocado en lo que es el Sega Channel, que es el próximo elemento a debatir. Ajá. ¿Vale? El Sega Channel nace en el 1994 y tiene una duración aproximada hasta 1998 aproximadamente. También aparecía en forma de cartucho el Sega Channel. Tenías que hacer una suscripción previa y te cobraban unos $25 a la hora de darte lo que es el cacharro, entre comillas. Luego tenías una cuota, me parece que era unos 15 euros aproximadamente, y esto sí que permitía más. Tú te conectabas, entonces podías jugar, por ejemplo, ejemplos claros como el Street Fighter o el Primal Rage, por ejemplo, sacaron sus versiones beta en este Sega Channel y tú podías jugar, pues podías elegir a lo mejor pues 2 luchadores Street Fighter, poner que por ejemplo fueran pues Ryu o Ken y ya está. Igual que el Primal Rage. Luego había juegos en los que te permitían jugar 15 minutos y te cortaban directamente. Aparte información, primicias, novedades, etcétera, etcétera. A nivel de uso, pues sí, mira, esto se expandió por Canadá, por Inglaterra, por Argentina, por Chile. Incluso en Estados Unidos llegó a tener 250.000 usuarios. Wow, casi nada. Para la época considero que está bastante bien. David, ¿qué es esto del Megajet? El Megajet es un producto que se usaba en Japan Airlines, en la compañía aérea, para hacer más o menos, digamos, los vuelos. Por lo visto, gustó el periférico y se sirvió en Estados Unidos, hasta donde yo sé, en América, en Estados Unidos, se sacó comercialmente y costaba alrededor de unos $150. Lo curioso de toda la historia es que se dice por ahí, las malas lenguas hablan de que lo llevaba un barco pirata desde Indonesia que fue secuestrado y ese número de consolas tan limitadas fue el que llegó a distribuirse por Estados Unidos. Bueno, Anda, en fin, anda. hay historias para todos gustos Para y quien no colores. lo haya visto, la Megajet viene a ser como una consola, pero sin monitor, porque utilizaba en el monitor del asiento que tenías delante en las filas de cada... O sea, se esperaba Sí, que el sí, usuario en el mismo avión. lo enchufase a la tele, ¿no? Bueno, ya en casa, digo, el usuario final. Sí, bueno, eso es la versión que se hizo después de la Megajet. La original era para ponerla integrada en el asiento delantero. Sí, sí, que en tenía un en monitor el avión incorporado. y te daban ahí la Bueno, consola de mano. A mí siempre me sorprende esas historias porque Megajet, bueno, es un hardware más o menos barato en un avión. O sea, quiero decir, tú vas a ir a Berlín y si te dan una Coca-Cola te puedes Y ya Bueno, vamos, eso vamos, era vamos. para la clase business. Sí, Claro, sí, pero sí. luego también me sorprende, o sea, a raíz de esto, que la Neo Geo, SNK, o sea, el tema de Neo Geo salió porque lo tenían en hoteles. O sea, ¿qué hoteles eran esos? O sea, me sorprende este detalle porque tú vas a un hotel y tienes una tele y ya, ¿no? Pero ¿qué hoteles son estos que tenía una consola, además,
se podría decir, exclusiva totalmente. Sí, sí, y tan no buena, sí. una cosa normal que dice, bueno, tienes una consola y ya está. No. Una consola de recreativa ahí en la tele. O sea, me sorprende muchísimo. Pero Sega no solamente inventaba cosas para los aviones, también inventaba periféricos súper raros al estilo de lo que hoy la gente conoce como la Kinect. Ostras, vale, estamos hablando de Activator, me imagino. Vale. Activator. Kinect un poco con muchas comillas. Sí. Bueno, eran los inicios. Oye, Ya. estamos hablando del año 93. Bueno, pues Activator se lanzó en exclusiva para el mercado estadounidense, en este caso. Es un periférico en forma de octógono que daban unos halos de luz. Bueno, se ponía en el suelo. O sea, Exacto, el jugador se ponía dentro. exactamente. Un haz de luz infrarrojos. Era- ¿sí? Exacto. Entonces el jugador tenía que ir moviendo los brazos, eran totalmente invisibles, con lo cual era bastante complicado. El manejo, desde luego, era un completo desastre. Yo lo tengo y a modo personal es una patraña, pero bueno, tuvo en su momento aceptación en Estados Unidos y demás, y está considerado, como nota curiosa, es el tercer periférico peor de la historia, el peor considerado de la historia, por su dificultad de manejo y demás. Muy bien. Pues también luego hicieron otra cosa que era el Mega LED, ¿no? Que era una especie de Laserdisc de Pioneer compatible. Sí, correcto. El Pioneer Laser Active, este es un módulo de Laserdisc, aquella antes de que salía el DVD, no sé si lo recordaréis, que hubo una tirada de películas, demás, bueno, muy caro todo, por cierto. Salió unos módulos que se acoplaban al mismo, uno por parte de NEC y uno por parte de Mega Drive. Se podían conectar también, se podían poner juegos de Mega CD, juegos de PC Engine en este caso. Carísimos los módulos, la verdad que era inalcanzable. Incluso para el mismo Laserdisc salieron una tira de juegos. Creo recordar que había un Road Avenger que a día de hoy puede costarte $800 en el mercado, una barbaridad. Este Road Avenger es el port directo del de Mega CD pasado al formato Laserdisc. O Pues, sea, que se ve igual de mal, ¿no? sí. El mismo Es y que ya tiene está, o sea, una ventaja. no- Es que más, estamos hablando que de hecho el módulo de Mega Drive te convierte directamente el Laser Active en una Mega CD prácticamente. Es decir, es que no tendría que tener ninguna mejora. Pero el hecho de que fuera un LD, pues ya le daba valor. Para la gente que no conozca el Laserdisc, haceros la idea de un compact disc del tamaño de un vinilo. Bueno, pues esta fue una época en la que los técnicos, los ingenieros en Sega eran súper baratos y a Sega le dio por inventar un montón de cosas. Recordemos que tenemos en la calle una consola de 16 bits de Sega y una consola de 16 bits de Nintendo, y que ambas están pensando la posibilidad de dar ya el siguiente paso sin sacar una consola, pero sí con ampliaciones. Sega le ha puesto un CD y Nintendo se lo está pensando. Pero Nintendo, antes de sacar el tema del CD, dice: ¿qué tal si nosotros, en lugar de ampliar la consola por fuera, la ampliamos por dentro y cogemos nuestros cartuchos y les ponemos un chip especial para conseguir ese siguiente paso sin que molestemos a nuestros usuarios haciéndoles comprar cosas? ¿Vale? Y ahí es donde Iñaki le ponen un chip con un nombre guay. Sí, el Super Ref X. Bueno, la política de Nintendo en ese aspecto viene muchos años hacia atrás, o sea, incluso del tiempo de la NES. O sea, desde el principio vieron o explotaron la posibilidad de incluir chips, no solo de memoria, sino de apoyar la temática del juego en los cartuchos. Por ejemplo, hay algunos juegos como Ninja Gaiden 2 o Super Mario Bros. 3, por ejemplo, pero en el caso de Ninja Gaiden 2 creo es para simplemente traía un chip que tenía un temporizador para que la CPU pudiese de alguna forma saber cuando tenía que hacer ciertas cosas que le permitían hacer scroll parallax y cosas así. O en Super Mario Bros. 3, pues que le permitían hacer otros cálculos que permitían hacer el scroll diagonal, que no se veía en ningún otro juego antes. Pues esto también se llevó a Super Nintendo. Esto no lo hizo, que yo sepa, casi nunca Sega. Simplemente lo usó en RPGs para guardar partidas, o si no en su chip 3D. Pero el Super FX simplemente es la consecuencia lógica de la política de Nintendo de meter en los cartuchos los chips. Y bueno, en este caso era para acelerar cálculos 3D. Muy bien. Iñaki, Nintendo se acaba de dar cuenta de que el tema del CD, al menos a Sega, no le está yendo tan bien como iba a parecer, y se piensa dos veces, incluso con Philips, hacer esta ampliación para su Super Nintendo y poner el CD. Hay por ahí algunas sospechas, ¿no?, de por qué finalmente Nintendo dice: mira, no le vamos a poner CD, así que esperaros a la próxima versión a ver qué hacemos. Sí, porque no termina de cuajar. Nintendo no ve un salto, o sea, una ventaja
O sea, todo el trabajo que supone no supone una ventaja tanto en compras y en las ventas y tal. Y aparte que con esto los chips y la ingente cantidad de RPGs, o sea, ya Super Nintendo es el sistema de moda en Japón y tal. No lo necesitan. Aparte también sale Pero Donkey Country, que es increíble en la época porque ninguna otra cosa visualmente se le parecía. Ahora un trabajo impecable que, vamos, o sea, mucha gente ahí en ese momento vio que ya no había nada que hacer respecto de la parte de Sega o los competidores, un poco porque se veía, joder, estos además con un cartucho normal han conseguido hacer esto, ¿no? Sí. Mejorar añadirle un chip al cartucho fue una buena estrategia por parte de Nintendo. Lo que no fue una buena estrategia fue meter al enemigo en casa y enseñarle casi cómo se hace una consola de arriba abajo. Y por esta razón, Sony, este mismo año, saca al mercado un prototipo de una consola que se iba a llamar, gracias, entre comillas, a la colaboración de Nintendo, PlayStation. Y así terminamos este siguiente espacio. En el siguiente vamos a ver ya cómo Sega se empieza ya a preocupar y empieza a disparar en todas direcciones. Os dejamos un pequeño vídeo mientras preparamos esta siguiente parte del espacio. They'd look something like this. Start by holding your hand simultaneously over panels 4 and 6. Again, this combination is like hitting the start button. It is also the way you'll pause, play, and select most game options. There's an upper level for arm movements and a lower level for leg movements. You are the controller. Penetrate the invisible beams to activate a move. Withdraw to clear or reactivate. With the speed of light, every punch, every kick, every move you make instantly results in an on-screen action. To break the high-level beams, keep your hands flat and parallel to the ground. Break the beams at a low level by kicking or sweeping over the appropriate panels. Like we said, this is the first time your entire body has been involved. Aquí estamos de nuevo. Año 1994. Por si las cosas entre Nintendo y Sega no eran suficientemente complicadas, empiezan a aparecer consolas nuevas en el mercado. Tenemos la 3DO, la Jaguar y la CDI. E incluso hemos de sumar un problemita más, y es que están apareciendo las 3D por ahí, por los salones recreativos, y los usuarios empiezan a interesar bastante. ¿Qué pasa con Mega Drive y Super Nintendo, que no son consolas pensadas para hacer juegos con 3 dimensiones? Un problema añadido que vamos a ver cómo consiguen resolverlo. Como decíamos, ni Nintendo ni Mega Drive están preparadas para las 3D, así que desde Sega deciden tomar una acción que va a determinar bastante el futuro de la empresa. Y es que Hayao Nakayama, el CEO de Sega en Japón, decide preparar la siguiente versión de la Mega Drive, que sería una consola de 32 bits. Pero, en secreto, sin decirles nada a la gente de Sega América. Iñaki hace no con la cabeza, previendo ya un problemita, ¿no? Por ahí, ¿no? Sin embargo, Sega América, sin saber nada de este proyecto de 32 bits, lo que van a hacer es preparar otro proyecto que sería otro add-on para la Mega Drive que la dotaría de 32 bits, ¿vale? Resumiendo, Sega Japón prepara una consola nueva de 32 bits, Sega América prepara un añadido para la Mega Drive que la convertirá en 32 bits. De hecho, creo que, bueno, el añadido de Sega of America, creo que tuvo contactos incluso con 3DFX, que en la época era o iba a ser a punto de estar a sacar las tarjetas gráficas 3D para PC, como un detalle que al final desecharon y tal. Ajá. Sega, aún teniendo ahora 2 proyectos haciéndose en la cocina, ha visto que el Super FX, tal vez, ha visto que el Super FX no le está yendo nada mal a Nintendo, y deciden también probar esto de ponerle un chip a sus cartuchos. Y lanzan el SVP, un chip que tendría, creo que, si no me equivoco, solamente el juego Virtua Racing. Un chip que iba a dotar a la Mega Drive, en este caso por dentro del propio cartucho, capacidades para mover por ahí miles, millones, decenas, cientos de vectores. Más bien cientos. Cientos de vectores. Como veis, la sensación que yo tengo es que Sega, en lugar de enfocarse y decir, vamos a
arreglar esto por aquí, empiezan a disparar en todos sentidos. Y como que mucha vaca poco aprieta, no puede enfocarse en ninguno en concreto. Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. El mismo año, fijaros la cantidad de cosas que suceden en el año 1994. Empezamos a preparar una consola, empezamos a preparar una versión que le dé 32 bits a lo que ya tenemos, y el mismo año, en noviembre, Sega termina ya esa consola de 32 bits, coño, ya lo podías haber empezado a hacer antes, y lanza al mercado la Sega Saturn en Japón, la primera consola de 32 bits. Una vez más, entran en un terreno donde todavía no tienen competencia. Además lo sacaron precipitadamente porque alguien se enteró de que podía hacer PlayStation, o sea, un poco En sus respuesta a interiores, eso, vale. y lo sacaron antes. Entiendo entonces tanta velocidad a la hora de sacar consolas al mercado. Con un Virtua Fighter y Daytona USA que eran bastante lamentables. Bueno, en parte también el hecho de que de este desarrollo paralelo, ¿no? 32X, Sega Saturn, competencia con PlayStation, prisas, hace un poco lo que mucha gente ha acabado conociendo a Sega dentro de nuestra generación, porque las generaciones que ahora están jugando a las consolas no lo conocen, que es que a Sega se la llegó a conocer con el lobo con piel de cordero. Porque tú te fiabas del lanzamiento de Sega, pero luego Sega te daba la patada. Exacto, te dejaba ahí tirado. Y eso fue un poco lo que la gente pensó, dijo, esta gente se ha puesto la soga al cuello y ya no saben cómo apretar. Pues los usuarios no eran los únicos. Imaginaros qué pasa ahora cuando Sega América se entera de repente que en Japón Sega acaba de sacar una consola de 32 bits. O sea, pero no nos has dicho que hagamos una ampliación y ahora te sacas una de 32 bits. ¿Quién va a comprar una ampliación de 32 bits cuando tú me estás sacando una consola de 32 bits? ¿Qué usuario va a comprarse incluso las dos cosas? Nadie, ¿no? Entonces Sega América debe tomar ahí un cabreo increíble. Un mes después, seguimos en el año 1994, un mes después Sega América termina esa ampliación de 32 bits que se llama Sega 32X. Como no podía ser menos, David también la tiene y también nos la ha traído al podcast para que la podáis ver. Ahí se ve ya en unos segundos, la podéis a poder ver en la cámara. Esta ampliación, dirás, ¿por dónde la enchufo yo a la consola? Pues se introduce, David, como si fuera un cartucho. Sí, correcto. Se coloca en la parte superior de la consola. En este caso, bueno, es una Mega Drive 2, tal podía ser la 1, no hay ningún problema. Se coloca encima, encaja perfectamente, a su vez, pues se ponen los cartuchos destinados a la misma. Ajá. Como datos específicos, pues bueno, estamos hablando de una cosa de 32 bits, ampliada de la Mega Drive. Tiene un chip gráfico que proviene del SVP nombrado anteriormente, ¿vale? Lo que consigue una respuesta bastante contundente en el momento, de unos 50.000 polígonos por segundo, etcétera, etcétera, aunque no estamos en el momento tampoco de hablar de estas cosas. En fin, el catálogo de juegos de la 32X es bastante flojo. Estamos hablando de todas maneras que ha durado un año esta consola únicamente en el mercado, porque puesto lo que hemos hablado antes de la Sega Saturn, se lanzó y podemos hablar de 33 juegos únicamente. Bueno, son 33 juegos para 32X y creo que no sé, a España llegaron alrededor de unos 13 a 15 juegos para 32X con Mega CD. Ajá. Sí, hubo algunas exclusividades para Europa. Lo que pasa es que esta consola ya es que nació directamente muerta. Aparte, por lo de Sega Saturn, es que el momento de salir a España tuvieron que retenerla en las tiendas porque salió la consola pero no habían salido todavía los juegos. Venía sin juego de lanzamiento, es que fue un completo todo demasiado desastre. precipitado. Muy precipitado, Sí, correcto. sí. Todo muy precipitado. Dejadme que haga un pequeño paréntesis. Dadman, @Dadman en Twitter, nos comenta que Sega también metía chips antiguamente y en la Sega Master System ponían chips de audio FM. Esto me recuerda a lo que hacía también Konami con los cartuchos de juegos de MSX, que en el mismo cartucho metían un chip de sonido que se llamaba SCC, con lo cual el MSX en ese momento, mientras jugabas a ese juego, tenía muchos más canales de sonido que cuando jugabas a otros juegos. Pero el tema del FM era un hardware aparte del cartucho, ¿no? Aparte, Dadman nos dice que lo ponían, eran chips que se metían en los cartuchos. A ver si nos saca de dudas. O nos digan un juego. O nos diga algún juego que lo utilizaba mejor. Sencillamente lo desconozco, por mi parte. Hasta donde no sé si te bajas una ROM japonesa del Afterburner, por ejemplo, y en el emulador lo pones que use FM y tal, sí usa FM. Pero si viene un juego europeo, pues no lo puede que yo sepa, no. Muy bien, señores. Pongámonos ahora un momento en la piel de ese jovencito en el año 1994 que llega a la tienda y dice, vale, ¿qué hago? ¿Me compro la Mega Drive o ya la tengo? ¿Vale? Hasta ahí bien.
¿Y ahora qué hago? ¿Le pongo un Mega CD? ¿Le pongo un 32X? ¿Me compro el Mega CD y también el 32X para jugar a los juegos que van a salir para ambas? Qué raro, hay pocos juegos para ambas consolas. ¿Por qué para ambas ampliaciones? ¿Por qué será? O me espero y me compro la Sega Saturn, que es de 32 bits. Imaginaros cuántos productos que al final terminan en el mismo había en el mercado en ese momento. Debía ser un lío para el usuario. Aparte que ya tenías el olorcillo que dejó Mega CD. Claro. ¿Qué pasará si me compro ahora una 32X y me vuelven a dejar abandonado como me dejaron abandonado con el Mega CD? Entonces, al final, hay un montón de productos en la calle y la gente no termina por comprar ninguno y prefieren esperarse a ver qué pasa, ya que Sega está empezando a coger esa mala fama de que hacemos productos y los abandonamos a la media hora. Por otro lado, la Sega Saturn y la 32X son dos productos de la misma empresa que pasan a hacerse competencia desde el minuto cero en que salen al mercado. Algo también ilógico, pero a lo mejor fruto de este acuerdo que dijeron, mira, Sega América va por un lado y Sega Japón por otro, y dijeron, bien. Pues a lo mejor fue un problema el quererse independizar tanto. En resumen, Mega Drive empieza a perder posiciones, lógicamente. El fracaso del Mega CD y el 32X lo sufren los usuarios, lo sufre la propia Mega Drive y pues al final la única conclusión que sacamos de esto es que se benefició la competencia. PlayStation empieza a despegar y Super Nintendo se mantiene con su Super FX en sus cartuchos, la mar de bien. Este mismo año saldría un cartucho al mercado para Super Nintendo que terminaría de poner en peligro la vida de la Mega Drive, que era el Donkey Kong Country. Lo tenemos por ahí también, por si David lo puede enseñar en la cámara. Un cartucho que representaba casi para la misma consola, pero un cambio radical, ¿no? De hecho, en los anuncios, yo me acuerdo de hobby consolas y tal de la época, Nintendo vacilaba de eso. Igual en 3 páginas continuas aparecían 3 capturas, bueno, no eran capturas, eran imágenes renderizadas para revistas y tal, que ponía en plan, no es un accesorio CD, y pasar a la siguiente. Claro, haciendo referencia a lo que Sega estaba haciendo. No es ningún add-on 32 bits, y pasaba ahí. O no es ninguna nueva consola. Va en un Super Nintendo normal y metes el cartucho y ya está. Y, o sea, se lo pasaba por la cara, ¿no? A Sega directamente. Sí. 2 empresas punteras con 2 estrategias completamente distintas. Por si el mercado no estaba suficientemente complicado, a Sega se le ocurre lanzar una cosa que se llamaba Multimega, que ahora veremos que era todavía una piedra más en el camino. David, ¿qué es esto del Multimega? El Multimega pues es un híbrido formado por la Mega Drive y la Mega CD en este caso. Tenía el tamaño de un Discman, lo que lo hacía muy apetecible. Salió en muy poquitas unidades. En Europa creo que estamos hablando de unas 5.000, con lo cual es una pieza completamente coleccionista. Vendría a ser como tener una Mega Drive y una Mega CD, pero como con la carcasa fusionada, ¿no? Correcto. Además también permitía, bueno, evidentemente leía CDs, podías usarlo como Discman, únicamente de hecho tenía una tapa donde podías meter pilas y demás, pero solamente podía ser utilizado como Discman con pilas. Luego tenías que poner el adaptador y te servía de Mega Drive y Mega CD. Fantástico. Tengo por aquí un mensaje de Chin que me dice, llevamos 1 hora 50 minutos. Esto quiere decir 2 cosas. Primero, que hemos batido récord de duración, y segundo, que dentro de poco nos vamos a empezar a aburrir hasta nosotros. Así que vamos a ponerle el turbo, ya se lo habíamos puesto en teoría, así que vamos a ponerle ahora lo que se llame, lo siguiente del turbo. Sega intentó incluso, fijaros, también hacer la unión de la Mega Drive con la 32X. Se iba a llamar Sega Neptune, pero ahí ya sí que dijeron, mira tío, pasamos. Tirar más dinero ya era imposible. O sea, si tienes era consolas, imposible. Si tuviese éxito, sí, pero... O sea, es que no lo compró ni en tanto. Al final lo que pasó es que la Sega Saturn era una buena consola, pero por culpa de la mala experiencia y lo precipitado que era Sega a la hora de lanzar productos, se vio perjudicada. Indirectamente, tal vez. Bueno, la Saturn, aparte de todo el problema que traía Mega CD y también justo la 32X, tenía el problema que se concibió como un cacharro muy bruto en 2D. Luego alguien se enteró que la PlayStation iba a traer muchas cosas 3D, o sea, básicamente centrarse en el CD, fue corriendo a Sega y dijo, oye, que la PlayStation hace 3D, pues vamos a hacer algo para meter. Y empezaron como... O sea, todo esto un poco exagerado, ¿no? Pero empezaron un poco a meter chips en la Saturn. Y luego salió un guirigay de 7 unidades de proceso, no sé qué historias, dos CPUs y luego no sé qué chips de apoyo y tal, que no había madre que con... Los programadores pasaban de ellos completamente. Aparte,
que Sega sacó unas librerías lamentables y había programadores, yo creo que ahora mismo están en loquero directamente, que hicieron juegos como el Panzer Dragon, Dark Savior creo, que lo hicieron buena parte en ensamblador desde cero y así no puedes. O sea, además para hacer la misma calidad que el PlayStation tienes que sudar muchísima tinta, cosa que en PlayStation pues ya venía con las librerías. Sega, las consolas de Sega a partir de la Saturn siempre han padecido de lo mismo. O sea, a partir de Sega Saturn, programar para Sega, aparte de ser caro económicamente, era caro de recursos. O sea, daba... Bueno, la Dreamcast sí, o sea, ahí se aprendió en la Dreamcast, que era muy similar a un PC o un PlayStation, o sea, en CPU y GPU, pero ahí ya está muy tocada. Sí. Bueno, señores, ¿os acordáis que Sony había dicho que tenía por ahí un proyecto de consola que se iba a llamar PlayStation? Pues ya está. Tenemos la Sega Saturn en el mercado y va Sony y dice, esperad, no os vayáis, que queremos entrar a decir una cosa. Aprovechan el micro abierto y dicen, señores, lanzamos una consola, se llama PlayStation. Y eso ya, pues, terminó de fastidiarlo todo. Ahora sí, Sega está tocada de muerte. Entramos en la UBI. Vamos a... Mejor dicho, mira, íbamos a poner un vídeo de juegos de 32X, pero vamos a aprovechar que vamos a hablar de los juegos y lo dejaremos puesto en segundo plano, si eso se puede, en una esquinita. Si no se puede, mientras hablamos, la gente podrá ver el vídeo y así podemos avanzar un poquito más, ¿vale? Ya estamos terminando. Estamos en el año 1995. Sega Saturn se presenta en Estados Unidos. Con este lanzamiento de la Sega Saturn, ¿qué sucede? Pues que todas las empresas que estaban haciendo o tenían en proyecto hacer un juego para la 32X dicen, mira, vamos a dejar de hacer esto, pues si ya está aquí la Sega Saturn, terminamos lo que tenemos empezado y nos ponemos ya con la Sega Saturn si es que esto va a funcionar. Pero de entrada, los proyectos que tenemos para la 32X ya lo vamos terminando de como sea y otra cosa. Esto supone ya una muerte lenta para la Mega Drive debido a que la Saturn ya está en el mercado, que tenemos la Super Nintendo con sus chips y que la PlayStation está empezando a causar furor. En total, David, corrígeme, en total se vendieron unos 30 millones de Mega Drive y se hicieron unos 850 juegos. Correcto, lo que creo que está más cerca de la cifra de los 40 millones. Podría decir, de Mega Drive. Y sí, el catálogo de juegos es, si no exacto, pues muy aproximado y la verdad que para mí, en mi opinión personal, la considero la mejor consola ahora mismo. Sega todavía le quedan balas y saca una consola portátil, Nomad, un intento por volver a reanimar el mercado de las consolas portátiles basada en la Megajet, aquella consola que había hecho para Japan Airlines. Dijo, hostia, si le ponemos una pantalla tenemos una consola, pues venga, tú saca cosas, que la gente las va a comprar todas. Si podemos, Chim nos pone ahí la cámara y vamos a ver, además de la foto que estáis viendo ahora, la vamos a poder ver aquí ya una real, que David, como no el pobre no tiene nada, para una cosa que ha traído, pues la enseñamos. Año 1996, ya vamos terminando. Sega descontinúa la producción de la 32X. Como decía David, ha durado nada y menos en el mercado. Y Nintendo, que se había dejado de tonterías, de CDs y de historias, había puesto un chip, ahora ya tiene una cosa preparada que se llama Nintendo 64 y que sale al mercado para competir con Sega Saturn y PlayStation. Con PlayStation igual estaba un poco complicado competir, pero ahí teníamos. La respuesta de Nintendo se había hecho esperar, pero era suficientemente buena. Sega Saturn está perdiendo posiciones rapidísimamente frente a la PlayStation y con esto nos vamos a 1998. Hayao Nakayama, el CEO de la empresa Sega en Japón, ya no sabe qué hacer. Está todo tan mal que decide traerse a Soichiro Irimajiri, el antiguo presidente de Honda América, se lo trae como nuevo presidente de Sega, de manera que él ya empieza un poco a retirarse poco a poco y deja entrar a esta nueva persona que se iba a encargar de llevar la empresa. Soichiro, para restablecer el prestigio y el mercado que había perdido la empresa al cargo de Hayao Nakayama, dice, mira, vamos a arreglarlo todo con una consola nueva, se va a llamar Dreamcast, una consola que va a ser de 128 bits. Bueno,
Ahí lo dejamos. Sin embargo, mientras tanto, en Brasil, ¿os acordáis que habíamos hablado de que había una empresa que se llamaba Tectoy, que le estaban saliendo las cosas bastante bien? Siguen bastante bien. Lanzan, incluso ya cuando el resto de Sega estaba ya tan mal, ellos lanzan una Genesis 3, una Genesis 4. La Genesis 3 era incompatible con el Mega CD y el 32X. Ellos iban como otro rollo, ¿no? Correcto, era cuestión de abaratar costes y seguir perdiendo dinero, puesto que restaba compatibilidad con el resto de periféricos, con lo cual es absurdo. La batalla está perdida. Y no sabemos cuáles son las razones reales. A lo mejor es un poco de todo. Lanzaron demasiados proyectos en el tiempo equivocado, siempre como respuesta a un paso que ya había dado otro. El tema es que durante los últimos años pues se lanzan clones de la Mega Drive. En 1999 Hayao Nakayama ya recoge y se marcha de Sega y la deja ahí con con esta cosa que iban a hacer de la Dreamcast y hasta hoy. Hoy la cosa ha cambiado bastante. Sega ya no hace consolas, como todos sabemos. Bueno, sí los hace. Las mil y unas revisiones de esas mini Mega Drives que se pueden enchufar a la tele. A la tele directamente, que traen incluidos 80, 90 juegos. Oye, no está mal. Está no bien. tanto, Para rememorar aquellos juegos está bastante 15 bien. y da gracia. El que no quiera tirar de emuladores, pues te compras una consola de estas y tienes ahí 50.000 juegos dentro, ¿no? Sega y Nintendo han hecho las paces, entre comillas, se les ve colaborando en juegos conjuntamente. Hay un juego del que no recuerdo el nombre, que sale Sonic con Mario en unas Olimpiadas. De los Juegos Olímpicos, sí, incluso ¿Quién iba a Juegos decir de Navidad. que se iban a ver las caras en un mismo Navidad, juego? perdón, Juegos de Olímpicos de invierno. invierno. Juegos Olímpicos de invierno, sí, correcto. En la última versión del Super Smash Bros. Brawl de la Wii aparece Sonic, aparece Tails, aparecen todos los personajes de la saga. La Dreamcast, que se iba a comer el mundo, pues no. En el 2001 terminó rendida frente a la PSX y la PS2. Sega definitivamente ya no es ni la sombra de lo que conocimos. Sin embargo, Sega se fusiona con Sammy y se dedica a hacer juegos. Y como una empresa que hace juegos, siguen siendo, no sé, referentes, se puede decir. Más o menos le va bien, más o menos. O sea, ya va sacando cosas, que si Bayonetta y tal, pues Antes- algo que va vendiendo. Para otras consolas, claro. Antes de la compra por parte de Sammy, sí que se sabe que existe un acuerdo por parte de Bandai, Nintendo y Sega para el desarrollo de una placa para recreativa, que el que la quiera ver, en Palma está. O sea, está en el salón recreativo de Portopía, está el Mario Kart instalado. Y funciona, básicamente sería una Dreamcast con una ampliación de RAM y funciona con el GD de Sega. Muy bien, señores. Pues mira, vamos a poner un pequeño vídeo introductorio de juegos y, si queréis, dedicamos unos minutitos, no mucho, a hablar de los juegos que vosotros consideréis o los tengáis más cariño. Y con esto ya hemos recorrido toda la historia. Yo creo que no nos hemos dejado nada. Si hay algún error, pues la gente ya se encargará de hacérnoslo llegar. Y nada, ¿qué recordáis vosotros de videojuegos así? No sé, yo, por ejemplo, he hecho unos pequeños rankings, un poco generados un poco por géneros. Yo de plataformas me quedaría principalmente con cualquier juego de la saga Sonic, con Dynamic Heady, con New Zealand Story, porque es uno de los mejores ports que se ha hecho desde una recreativa a una consola. Es prácticamente el mismo juego. Kid Chameleon, sobre todo por la duración, un juego de más de 100 niveles en el que más de uno perdió la paciencia delante de la tele. Y la saga Alex Kidd, más que nada por eso, ¿no? No me gustaría olvidarme de juegos como Chicky Chicky Boys, como muchos otros que han sido de plataformas y han sido muy buenos. A nivel de beatemaps, Altered Beast, la saga Streets of Rage, sobre todo. El tercero de Streets of Rage yo lo descarto completamente, porque eso es un juego que sobra. Golden Axe, lo mismo. Me quedo con el primero, pero los otros dos los descarto. Y también el de lucha, que no sabemos muy bien qué pintaba allí, no sabemos muy bien qué quiso hacer Sega con un juego de lucha de Golden Axe, pero ahí quedó. Y el Alicia Dragoon. Y luego mencionar, volviendo al tema del famoso contrato de Nintendo, el hecho de que Konami fuera de las primeras en saltarse el contrato. ¿Ah, sí? Sacó un Castlevania y un Castlevania Bloodlines que se merendó en su época al Castlevania de Super Nintendo por el simple hecho de que se movía mucho más rápido el Castlevania de Mega Drive que en Super Nintendo, porque no tiraba tanto de gráfico. Muy bien, Konami. Muy bien, señores. Visto lo visto, yo no os voy a preguntar qué pensáis de Sega en estos momentos. Esto lo dejo para la intimidad de cada uno. Solo espero que os hayáis divertido. Que si alguien cree que nos hemos dejado alguna cosa importante, ahora es el momento de decirlo. Y nada, estáis invitados a cualquier otro podcast que
que hagamos por aquí, solo tenéis que decirlo. A la gente que nos ha escuchado, no sé si darle las gracias o invitarles a algo, porque hemos batido récord. Chim dice que hemos hablado las 2 horas. Menos mal que los podcasts, la gente que lo ve en la calle le da el play ahora y lo reanuda mañana y así va poco a poco. Pero el que se ha tirado delante de la cámara 2 horas viendo... ¡Ole! La verdad que... Se lo merece. Se lo merece. Pues nada, señores, nos despedimos de vosotros. A nosotros nos queda un buen rato recogiendo la cantidad de máquinas y cosas que habéis traído los 3. David, muchas gracias por venir. Gracias a todos por escucharnos y a ti especialmente por llamarme. Muy bien, sabes que puedes venir cuando quieras. Iñaki, muchas gracias. Quería comentar que desde aquí estoy viendo la Super Nintendo. Ah, sí, no lo hemos enseñado, ¿no? Sí. Bueno, eso no es Super Nintendo. Un poco amarilla, ¿no? Sí, ahora me fijo que Master Es System... que es la versión japonesa, es amarilla. Claro. Sí. Pero la Mega Drive y la Saturn, porque he traído yo, por ejemplo, solo tienen polvo, pero esa está... No sé, se ve vieja. No, luego te cuento de dónde la he sacado. Guillermo, muchas gracias. Gracias. Como último comentario, avisaros de que tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360 hay recopilatorios de juegos de Mega Drive que se pueden seguir disfrutando tranquilamente a día de hoy. Buena que no hay ningún puntualización. problema. Y daros las gracias a los 3 por haber estado aquí, por haberme brindado la oportunidad de haber estado con vosotros. Gracias a vosotros. Sin vosotros 3 hubiéramos hablado de cualquier otra cosa menos de la Mega Drive porque no hubiéramos sido capaces. Señores, nos vemos el próximo mes. Creo que vamos a hablar de la Amiga. Ya veremos. Y nada, os contaremos más cositas. Adiós.